Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Envió a muchas gentes ociosas a cortes extranjeras y remotos países con crecidos sueldos y gratificaciones para que se divirtiesen y nos trajesen los vicios que nos faltaban. Uno vino con la gran noticia del código prusiano para la brevedad de los pleitos, otro con el nuevo ejercicio de la tropa, uno con las noticias de hospicios y loterías y reglas de conservación para establecerlas en España, muchos con el método de fábricas y manufacturas diferentes. Otros investigaban medallas y monumentos de la antigüedad. Otros trataban de la perfección de la cirugía, a cuyo fin pasaron a París. Algunos recorrieron las cortes para la química y el conocimiento de hierbas medicinales y específicos, y los ingenieros para acabar de volverse locos con la construcción de navíos y muelles de puertos, nuevas fortificaciones, canales de riego y otras obras inútiles. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, la versión hablada del blog Bellum Artis Historia Militar. Hoy volvemos a adentrarnos en los secretos del espionaje español, pero esta vez nos alejamos de la corte de Felipe II para entrar en pleno siglo de las luces, de la Ilustración, en el siglo XVIII, en la corte de los primeros Borbones de España. Para ello contaremos como guía en este mundo oscuro de los espías con Federico Romero Díaz. ¿Qué tal, Federico? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Francisco, encantado de estar aquí, un honor que una de las mejores páginas de historia militar que tenemos me invita a grabar un programa sobre un tema tan interesante como este. Muchas gracias y espero que los oyentes se lo pasen bien, como nosotros viajando por el mundo del siglo XVIII. Es lo que vamos a intentar, pasarlo bien nosotros, tú y yo, y los oyentes que nos escuchen. Espero que muchos, ¿no? Cada vez más. Federico, a ti te conozco ya hace mucho tiempo. Coincidimos en una idea, ¿no?, de crear una asociación de divulgadores de la historia, ¿no?, en la que tú eres el presidente y yo tengo un cargo también ahí, para intentar un poco dar a conocer la historia primero entre los divulgadores, para que nos unamos juntos y hagamos fuerza, ¿no?, sobre todo en Internet, pero para que también la gente conozca lo divertido de la historia, ¿no? Sí, de eso se trata, de unificar fuerzas. Hay mucha gente que se dedica a la divulgación, pero de lo que se trataba cuando nos juntamos a crear divulgadores de la historia era crear una plataforma, una casa, un hogar donde todas esas empresas, periodistas, blogueros, recreadores, que lo único que tienen en común es esa su dedicación a la recreación, pudieran apoyarse entre sí, intercambiar experiencias y ayudar a otros divulgadores a hacerlo mejor. Sí. Así que nada, de momento Divulgadores de la Historia ya es su tercer año de existencia y la verdad es que está siendo muy fructífero. Ha sido el hogar de muchas ideas, de muchas conferencias, de una revista que se llama DH Histórica, de la que estamos muy orgullosos, de una página en la que damos y tratamos de ayudar a otros divulgadores a empezar en este mundo, a hacerlo bien, a no perder el rigor, a respetar el derecho a la propiedad intelectual, etcétera. Así que la verdad realmente estamos muy contentos. Día de la Romanidad también es otra iniciativa que salió de divulgadores de la historia, gracias a él. Así que la verdad es que bueno, ya es nuestro tercer año y muy contentos. Pues hoy nos vamos a alejar, porque ya acabas de decir, ¿no?, el Día de la Romanidad, que es algo que los dos coincidimos, ¿no?, un poco nuestro gusto por Roma, pero también en nuestra politoxicomanía, ¿no? Es decir, somos toxicómanos de la historia en todas las épocas. Yo creo que a mí todas me gustan un poco. Por lo tanto, yo creo, menos el siglo XIX, porque lo tengo menos trillado yo, en mi caso, pero el resto somos politoxicómanos, ¿no? Entonces, para los oyentes, Federico es también el creador de una página web en Facebook que se llama Historia y Roma Antigua, que ya son 200.000 seguidores, ¿no? No, 240.000 ya. 240.000. Sí. Ojalá me das los 40.000 esos que te pasaste, ya me sumo yo unos pocos más. Cuesta mucho ganarlos, ¿eh? Sí, ya. Está Facebook muy duro últimamente. No, Facebook sí, eso es algo que la gente no lo sabe, pero Facebook, si antes lo veían casi todos los seguidores, ahora no lo ven ni el 5% de los seguidores con los robots que tienen ahora de selección, ¿no? Pero bueno, hay que intentar dar a conocer igual nuestros artículos, ¿no? Federico, ya que no estamos en Roma, ¿no?, nos alejamos bastante de Roma,
para hablar del siglo XVIII, ¿no? Español. La entrada que leímos es una crítica un poco a estas ideas que vamos a ir viendo de espiar el extranjero, visto por algunos españoles contrarios, ¿no? Un poco a las novedades, ¿no? Sí, exactamente, es un pasquín que se colgó en las calles de Madrid tras el motín de Esquilache, que entre otras cosas supuso también la caída de Ensenada y la defenestración definitiva de una de las personas de las que vamos a hablar, del gran artífice del Renacimiento también español en el siglo XVIII, uno de ellos por lo menos, que fue Ensenada. Y es muy triste ver que se le acusa de tantas cosas buenas, pero que realmente se le acusa de haber hecho esas cosas buenas, como traer mejoras en la medicina, en la legislación, en la fabricación de barcos, en los riegos y otras cosas inútiles, que son tres fases. Las últimas palabras es que me resultan lapidarias y la verdad es que te coge un poquito te acongoja un poco porque piensas que estos gigantes realmente hicieron muchísimo en una sociedad que tampoco los entendía. Realmente que sin el apoyo real hubieran llegado, pues no hubieran podido llegar muy lejos. Yo leyéndolo me parece más casi una ironía, ¿no? Es decir, más que una crítica, puede ser incluso hecho por seguidores de él. Porque si te fijas, una persona con un cierto sentido común, aunque sea muy ultramontano, ¿no? Digamos, muy mega conservador en el siglo XVIII. Pues ya, parece que podría ser, pero no lo es, Francisco. Se colgó como una crítica en las calles de Madrid como justificando el motivo de por qué se había defenestrado. Realmente, porque es que era culpable de todas esas cosas. Pues vamos a empezar a ver cómo se trajeron esas cosas, ¿no? Todas no vamos a contarlas, pero alguna de ellas en este programa sí vamos a contar cómo se trajeron a España estas ideas nuevas, o mejor dicho, esos enfoques europeos de cosas que ya podían existir en España de otra manera y que se modernizaron, y que es parte de, digamos, de la aventura española en la Ilustración, porque tenemos grandes pensadores reformistas en España, muchos de ellos olvidados, otros denostados también, e incluso vilipendiados por a lo mejor comportamientos que tuvieron después en el siglo, a principios del XIX, pero hoy vamos a conocer a alguno de estos espías o intelectuales también, ¿no? Porque podemos decir que son espías o intelectuales que traen ideas de fuera, ¿no? Sí, dime, Francisco. El por qué nos sentamos tú y yo y hablar de esto, claro, a mucha gente le puede chocar si te conoce y claro, eres de Roma, experto en Roma y he seguido de Roma. ¿Por qué te traje yo? Porque sé que hiciste una presentación muy interesante sobre el tema en Santa María de Carracero, ¿no? En el Bierzo de León. Sí, ¿no? sí. Me invitó la Fundación Foro Jovellanos a hablar sobre el siglo XVIII y bueno, como especialista en historia antigua que soy y me confieso, pues nada, decidí hablar sobre la influencia de la cultura clásica en la obra literaria de Jovellanos. Y al final, pues casi por casualidad, llegué a este tema y me pareció tan apasionante que al final acabé hablando en la conferencia del espionaje en el siglo XVIII en vez del otro tema, que parecía un poco más académico. Sí, este es más divertido, yo creo, ¿eh? Sí, divertido. Para el oyente. Es una pasada. Pues, sí. Y la vida de Jovellanos ya es muy interesante. Yo como asturiano no puedo decir que no es un gran personaje de la historia de España. También muy desconocido, vas a ser sincero. El siglo XVIII está lleno de gigantes y son gigantes que yo creo que por tener un perfil más científico que militar han sido injustamente olvidados. Pero yo creo que desde la divulgación tenemos un poco la obligación de traer de dar un poco de justicia a toda esta gente que está relegada sin merecérselo, porque ahora veremos a algunos de ellos. Es que es increíble cuando analizas su vida y ves lo que hacían con 14 años y piensas dónde estaban ellos con 14 años y qué hacíamos nosotros en nuestras vidas cuando teníamos 14 años, te das cuenta de la diferencia. Sí. Mira, de hecho, hablando un poco de estas reformas, en el blog tengo un artículo que los oyentes se pueden interesar, es la sanidad militar española en el siglo XVIII. Y habla de estas reformas, intentos de mejora de los hospitales de campaña, de los sistemas. Es interesante porque sí que habla de todas estas, digamos, revoluciones intelectuales, tecnológicas y científicas que hay en España en el siglo XVIII, ¿vale? Buscarlo si queréis profundizar. Supuso muchísimas reformas en muchos aspectos y uno de ellos fue, por supuesto, la sanidad militar y la sanidad en la Marina. Y un poquitín vamos a empezar un poco ya a hablar de
de qué caracteriza el espionaje de este siglo, del siglo XVIII, con los anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, en la época de Felipe II ya hablamos en el anterior podcast que había su espionaje, su red de espionaje, y hacía agentes dobles, tenía todo lo que ahora más o menos hablamos como espías, ¿no? Y en este siglo es diferente. Es igual y es diferente. En el siglo XVIII es en parte, como os estoy diciendo, igual que los 2 siglos anteriores, ya que se sigue a través de las embajadas, pues por ejemplo tratando de conseguir información que permita anticiparse y conocer las intenciones de la potencia rival para anticiparse a sus actos. Se trata también de eliminar físicamente al enemigo político, por ejemplo, cuando en el siglo XVI Baltasar Gerard, que era el súbdito de Felipe II, que además ofrecía una recompensa enorme por la muerte de Guillermo de Orange, acaba con la vida de este en un atentado, o a través del veneno. Por ejemplo, en el siglo XVIII es el siglo del arsénico, que era indetectable durante todo ese siglo. Hasta principios del XIX no se puede demostrar científicamente que una persona ha sido asesinada por ingerir arsénico. Curiosamente se le llamaba en Francia el polvo de la sucesión y era la mejor manera de quitarse de en medio a alguien molesto. Había 2 polvos, había 2 polvos en la sucesión, el que hacía el heredero y el que mataba al heredero, había 2 polvos. Sí, no sé si los oyentes han visto la serie de Versalles. No, yo no oí hablar de ella, pero no la vi, ¿no? Pues es una serie muy interesante porque sí que se ven algunos de los, en muchos aspectos está exagerada, pero el tema del veneno sale a relucir. Y de hecho se convierte en protagonista en alguno de los capítulos y es muy interesante ver cómo se utilizaba para quitarse de en medio, ya no solo a nivel político a la gente, sino incluso a nivel familiar o de negocios. Era muy utilizado. Por ejemplo, aquí en España, hasta el 2016, porque también me tocó investigar sobre Jovellanos y me topé con esto, se pensaba que Jovellanos había sido envenenado con sales de plomo por María Luisa de Parma y por Godoy. Hasta que vino una especialista a demostrar lo contrario. Y también se afirmaba que algunos grandes personajes de esta época, como la duquesa de Alba o el mismo Goya, habían sido víctimas de intentos de envenenamiento. Otros especialistas dicen que simplemente fueron enfermos de saturnismo, que era la enfermedad derivada de la ingesta de plomo. En fin, estas constantes del espionaje se mantienen durante todo el siglo XVIII y esto no cambia. Lo que cambia en esta época, con respecto a los siglos anteriores, es que aparece y se convierte casi en un tipo de espionaje más importante, que es lo que conocemos como el espionaje industrial. Es el momento en el que la ciencia, es una frase que me encanta, se pone al servicio del Estado. Sí. Claro, porque estamos hablando del siglo de las luces, ¿no? El siglo de la Ilustración, en la que comienzan a haber una gran expansión tecnológica. No llega, estamos todavía en una fase pre-revolucionaria industrial, ¿no? Sí. Pero sí que hay un gran avance tecnológico que después aprovecharían en la revolución industrial, ¿no? Efectivamente, Francisco. Sí. Y digamos, en este espionaje que estamos contando aquí un poquitín, ¿cómo se centraría este espionaje industrial? Pues es que ahora más que nunca es fundamental tener una tecnología avanzada para vencer al enemigo. España, tras la crisis del 17 y la guerra de sucesión del principio del 18, se encuentra en una situación, desde un punto de vista militar, lamentable. Ha perdido la mayor parte de sus dominios europeos a mano de sus rivales. Sí. Su marina, que es fundamental para hacer frente a Inglaterra y defender las colonias americanas, está en una situación crítica, que no le permite responder a la inglesa. Por ejemplo, los ingleses, que gracias a su marina, se apoderan, y a la impotencia española, se apoderan de Menorca en el 708. Y además hacen incursiones permanentemente en las costas del norte de España, en las costas gaditanas. Sí, la llegada al trono de... Sí, la llegada al trono de Felipe V requiere, nada más llegar al trono se da cuenta de que hace falta una solución urgente, y sobre todo para restablecer las comunicaciones transatlánticas, y que la situación de la Marina de Guerra Española era crítica, que curiosamente estaba formada por 4 armadas. Sí, claro, sobre el papel, las 4. Sí, sobre el papel, que era la de la Mar del Sur, que era para el Pacífico, y en especial para la ruta de Panamá. Panamá al Callao, es decir, por esa ruta era por donde iba todo el oro de Perú, subía por ahí hasta el Callao y de allí ya llegaba a la península. La de Barlovento, que era la armada de la zona del Caribe, que se supone que se tenía encargado de reprimir toda la piratería del Caribe y tal. La del Mar Océano, que era la que defendía las costas peninsulares, y la de Avería, que era la que pasaba a las Indias y que se llamaba así por el impuesto de avería que se imponía a las mercancías que viajaban entre ambos continentes. Sí. Esto sería la que iría con la carrera de se supone que era el esquema que se encuentra Felipe V.
cuando llega al poder. Pero vamos, la situación era crítica, porque en total, con la entrada del nuevo siglo, la Fuerza Naval Española, estamos hablando de una monarquía planetaria, fíjate, pensad en todos los dominios que tenía España en ese momento, pues tenía para mantenerlos y para defender sus líneas de comunicación 17 galeones, 8 fragatas, 4 brulotes y 7 galeras. Impresionante. O sea, impresionante que... Para defender una monarquía a nivel planetario. Eh, La situación no podía ser peor. De hecho, en estas guerras de sucesión al trono se usó mucho la armada francesa, ¿no? Como elemento... Y tampoco era muy poderosa la francesa en aquel momento tampoco. No era muy poderosa, pero sí que es verdad, y luego hablaremos un poco más en detalle, de que se utilizó... la situación era tan mala que se utilizó incluso como la armada francesa como lugar de adiestramiento de los grandes marinos españoles. Algunos, por ejemplo, como Blas de Lezo, empezaron su carrera como militares y como marinos españoles en la Marina francesa. Porque realmente tampoco es que hubiera hueco en la Marina española para formarse, porque estaba en una situación crítica, claro. Entonces, y además luego el modelo francés y la técnica constructiva francesa, bueno, luego hablaremos más en detalle de eso, también se une a la española para formar un nuevo tipo de barco que también demostró ser bastante efectivo. Pero bueno, de eso hablamos un poquito más adelante, porque será el sistema de Antonio Gastañeta, que muere ya en el 1724. Gracias a la mezcla de esas técnicas francesas y a las técnicas españolas, se consiguen bancos muy sólidos, que siguen siendo más lentos que los ingleses y por lo tanto menos eficaces, pero más estables en el mar. Sí, una cosita, los oyentes que a lo mejor no lo saben, Federico, es que, digamos, ¿cómo se dice esto? La teoría naval española se basaba en hacer barcos muy sólidos para un combate, digamos, al abordaje, más altos que el resto, para tener una situación de privilegio en un enfrentamiento, pero no les importaba que fuesen lentos a cambio de aguantar y ser muy resistentes, ¿no? Sí. Y claro, aquí estamos hablando ya de hacerlos más alargados, más bajos, supuestamente. Empiezan a ser más alargados, aún siguen siendo bastante sólidos, pero empiezan a ser más alargados. Realmente la clave de todo esto está en que la técnica de combate naval del 17 al 18 cambia radicalmente. Se pasa de la técnica que utilizaban los españoles, que en cierto modo era muy similar a la romana, es decir, acercaban su barco al barco enemigo, lo abordaban con la infantería de marina, que era mucho mejor que la del resto de los países, y se hacían con el barco. Los ingleses, cuando se dan cuenta de que su infantería de marina es netamente inferior a la española, lo que deciden es cambiar la técnica. Consiguen barcos mucho más rápidos y muy potentes con nivel de artillería. Entonces lo que hacen es ponerlos en línea e impedir que el barco se acerque. Antes de que el barco llegue a ellos, lo han barrido a cañonazos. Claro, esos son los famosos barcos de línea, que mucha gente piensa que es porque tenían varias líneas de cañones. No era por eso, era porque iban todos en fila, una línea, tenían una línea y barrían al enemigo cuando se acercaba. Sí. Entonces se produce ese cambio. Entonces, ese cambio en la manera de combatir también implica un cambio en la manera de construir y en el cambio de modelo del barco. ¿Y España qué hace para, digamos, cambiar? ¿Es un avance propio español o usa el espionaje industrial como forma de avanzar más rápido, ¿no? Pues es precisamente ahí donde empieza nuestra historia. España necesita información de primera mano de los países donde se están fabricando los mejores barcos. Es necesario saber todos los detalles de cómo se realizan los barcos de los holandeses y de los ingleses para al menos tratar de estar a su nivel técnico. Pensemos que un navío de línea en la época de la que estamos hablando era como hoy, y voy a hacer un presentismo que no me gusta, pero para que la gente se haga una idea, era como hoy un caza de combate, es decir, era el aparato con la tecnología punta más sofisticada de su época. En él estaban condensados casi todos los avances tecnológicos del siglo XVIII. En su construcción además era muy complicada y llevaba años. Por ejemplo, las maderas había que sumergirlas en agua con sal y esperar 2 años para que se pudieran utilizar. Y se utilizaban además los conocimientos más avanzados del momento. El paso de gigante se da gracias a la labor de hombres como José Patiño, el Marqués de la Ensenada, de ingenieros como Gastañeta, que ya le he mencionado antes, y de grandes militares y científicos que se lanzaron a reformar los astilleros existentes, que van a crear otros muy potentes, como el del Ferrol, el de Cádiz, el de Cartagena, y sobre todo uno muy curioso del que me gustaría hablar un poquito aparte, el de La Habana. España empieza a construir barcos fuera de lo que es el territorio peninsular. Y tiene una razón. La madera. La madera, efectivamente. La madera se demuestra que las maderas europeas
un barco construido con con madera europea aguantaba un servicio, teniendo mucho cuidado y manteniéndolo muy bien, de 12 años. Ujú. Un barco construido con maderas tropicales, como por ejemplo con caoba, que eran muchísimo más resistentes al salitre, a la humedad, podía llegar a aguantar con un buen mantenimiento 40 50 años, como Sí, se sí. demostró. Y además eran El, mucho más duros. el más La madera famoso era es mucho más dura. la Santísima Trinidad que se hizo ahí, el Y único el navío de glorioso, cuatro. Sí, sí. Bueno. y el famoso navío Ujú, glorioso, que al ujú. final, curiosamente, hoy lo estaba leyendo en un artículo, acabó siendo vendido por su propia madera, por el valor que tenía la madera con la que estaba construido, Ujú. a tratantes de muebles ingleses, cuando fue Bueno, capturado no, no. finalmente por los ingleses y Sí, sí. construido, pues transformaba su madera en muebles No, para los ingleses. pero con el INRI que seguro que les decían, estos muebles de un barco español, al que vencimos. Eso Se llevaron faltaría unos más, ¿eh? cuantos ingleses por Sí, delante sí, sí, antes sí, de que sí. acabaran por él. Y acabaron Sí, con sí, él porque se quedó sin balas sí. directamente. Se quedó sin balas y tuvo que bajar la bandera porque ya no había manera física de defenderse, pero no Hay porque un el barco fuera. cuadro, para los oyentes, yo creo que si ponen glorioso Ferrer Dalmau, hay dos cuadros del barco. En Google ponéis el glorioso Ferrer Dalmau y hay los dos, la última batalla, en la que están disparando de todos los barcos ingleses alrededor y se ve cómo aguanta sin palos ya y sin velas. Todo, digamos, el aparataje destruido y está el barco ahí aguantando. El oyente que lo Efectivamente. busque. Sí, la verdad es que es un cuadro que llama la atención. Ujú. Y acabaron por él por eso, porque se quedó sin munición, si no, no hubieran podido con él. Sí. Pero también, aparte de los nuevos astilleros, ¿no? De estos astilleros, es Sí, muy importante la escuela de guardiamarinas, ¿no? Porque, eso claro, es. Allí hasta se este formarán momento. generaciones de marinos españoles Sí, sí. que van a estar a la cabeza de la cultura ilustrada europea, a pesar de que, bueno, cuando se habla de la ilustración europea no se piensa mucho en la española, pero España tuvo unos ilustrados enormes. Ujú. Pero bueno, en fin. Algunos de estos, por ejemplo, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Bustamante, los hermanos de Lullar, todos estos, además, eran integrantes de las academias de ciencias europeas. Pero bueno, Sí. luego cuando se tocó hacer el resumen de qué había sido la ilustración europea, se decidió que la aportación española no había tenido mucho mérito, por lo que se ve. Sí. En fin, que el renacimiento de la flota española fue posible gracias al decidido apoyo de la corona. Lo que es interesante es en esto de la escuela de guardiamarinas, ¿no? Que Ujú. hasta este momento la escuela militar que, digamos, se asociaba a las matemáticas, a la cultura, era la escuela de artillería. La Academia de Sí, Artillería era, digamos, digamos, la unidad o el cuerpo de los matemáticos del ejército y con esta escuela de guardiamarinas, digamos, se hace una apuesta, ¿no? También por la ciencia en esta unidad, ¿no? De hecho, veremos más adelante y ya habla y se vio, bueno, en muchas biografías que gran parte de estos guardiamarinas eran también matemáticos, físicos, astrónomos. sí, hablaremos de ella. Uh -huh. Efectivamente, se da muchísima importancia a la ciencia, Uh -huh. a las ciencias exactas. Es decir, Que la historia también es una ciencia, ¿eh? Sí, 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 no tengo dudas ninguna, ¿eh? Pero bueno, es distinta, es otra ciencia humana, Eso ¿no? es. Humana Aplicada. y es Aplicada. aplicada y humana, Eso. que se basa en hechos humanos, por tanto no puede ser igual que una ciencia matemática, ¿no? Es decir, este renacimiento de la flota española, ¿no? Fue posible al apoyo de la corona, ¿no? Que Sí. invirtió en esta creación de astilleros, creó también las nuevas academias de guardiamarinas, ¿no? Pero también al papel de Patiño y Ensenada, ¿no? Que apostarían por personajes como don Jorge Juan, del que ya mencionaste, y Ulloa, que no mencionaste todavía, ¿no? Pero son No, no, personajes, no. los dos, Jorge Juan y Ulloa, que son vitales en estas redes de espionaje, ¿no? Sí, efectivamente tienen un perfil muy parecido. Pero ¿cómo hizo España con los conocimientos necesarios para el desarrollo de su flota y de su ejército en general? ¿Cómo lo Esa es hizo la para...? pregunta que nos tenemos que Claro. responder, ¿no? ¿Cómo consiguió esos avances tecnológicos, ¿no? Efectivamente. Y de eso vamos a hablar en este programa. Aunque creo que lo mejor, primero, si te parece, Francisco, es que hablemos de la situación internacional en esta época, que Hombre, será al fin y al cabo la que va a marcar la política exterior de la corona española y, por lo tanto, las misiones de los espías en otros países. Aquí hay que partir de que Felipe V, ¿no? Intenta, digamos, recuperar para sus hijos, ¿no? Para sus hijos del matrimonio con Isabel de Farnesio, Mm, unos territorios de los que se perdieron en Utrecht, a ver si los conseguía como nuevos reinos, ¿no? Y así aquí es. tenemos, por ejemplo, Nápoles, ¿no? También tenemos a Parma, al ducado. Sí.
Y esto, claro, estas guerras de prestigio, que son muy interesantes, ¿eh? Las guerras de prestigio de Felipe V, hay un despertaferro que trata sobre estas guerras, muy interesante. Sí, Que lo tengo reseñado en el blog, no me acuerdo el número del despertaferro, pero es Felipe V y las guerras europeas, algo así creo que se llama. Eh, claro, estas guerras, por conseguir a sus hijos unos reinos, ¿no? Llevó unos costes muy altos digamos, a las arcas y al tesoro español, ¿no? Hmm. Sí, la verdad es que esa es la clave, Francisco. La llegada al poder de Fernando VI en 1746 supone un cambio total de orientación de la política exterior española, que también al fin y al cabo viene derivada de la situación de la hacienda. Uh-huh. Después de estas guerras, la verdad es que España, yo cuando estaba investigando en la época de la situación internacional, me reía mucho porque me di cuenta de que recién llegado Felipe V al poder, se mete en una guerra contra toda Europa. Es decir, Sí, 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 sí. contra la cuádruple alianza, es decir, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos se tienen que unir para luchar y para pararle los pies a España, que acaba de salir de una guerra durísima y muy larga como fue la guerra de secesión. Me llamó muchísimo la atención. Sí, sí. Imagínate cómo queda el país si después de una guerra se mete en otra nueva guerra ya en el exterior Sí, sí. y se enfrenta a las cuatro potencias de Europa él solo, prácticamente. Sí, sí. Ahí tienes las famosas campañas de Cerdeña y Sicilia de 1717, Efectivamente. que son, digamos, de estas digamos, que pasan a la historia, una batalla de Francavilla, que es muy Mm. interesante. eh, y después todo esto unido también a que todavía Austria no estaba todavía muy contenta con España, es decir, y Claro, aparte de las porque demás España quería potencias. Sí, sí. recuperar los terrenos italianos que se habían quedado en manos austríacas, Sí, claro. sí. Ahí tenemos a Felipe V contra Europa, ¿no? Y aquí tendríamos a Madre mía. Fernando contra Europa entera, ¿no? Sí, pero también y, da que pensar da que pensar, es decir, España, a pesar de haber pasado por una guerra civil, Ujú. a pesar de haber sido amputada de sus posesiones europeas, todavía era un gigante con el que tenían que unirse las cuatro potencias europeas para pararles los pies. Sí, sí. Era una monarquía con muchísima fuerza aún. Y fue derrotada en el mar por los Ujú. ingleses de nuevo, en el Mediterráneo. Si no, no hubieran podido con ella ni hubieran podido acabar desalojándola Sí, sí. de donde se había instalado, ni de Sicilia ni de Cerdeña. Es curiosísimo. En fin, Pero a lo claro, que vamos es que estas derrotas en el mar también son causa de la renovación de la flota que claro, protagonizaríamos ahora, ¿no? Sí. claro, y lo que denotan también es que es la clave del nuevo equilibrio internacional. Es muy importante y es tan importante ser poderoso con ejércitos de tierra como lo es Ujú. Francia, como ser poderoso en el mar como lo es Inglaterra. Y ese Sí. es el papel que España viene a jugar. Y teniendo en cuenta la situación de las arcas y de otros factores, por ejemplo, cuando llega Fernando VI al poder en el 746, existe una enemistad manifiesta entre la reina viuda Isabel de Farnesio, que había sido la impulsora y la que Ujú. realmente había tenido el gobierno en sus manos durante la época de Felipe V, y el nuevo monarca, Fernando VI, Porque es que como hijastro, bien ¿no? dices, Es hijo de la era reina Matemora, ¿no? hijastro y Isabel de Farnesio había tenido a Fernando VI y a Bárbara de Braganza, los había tenido totalmente apartados del poder, incluso con las visitas controladas no les Ujú. había formado. Sí. Realmente Fernando VI no había sido formado para ser rey, a pesar de que tenía todas las cartas para serlo, porque era el que iba después de Luis I. En fin, Luis había una I, enemistad espera, manifiesta. Federico, Luis I que casi ningún español sabe que existe. Sí, fue un rey muy Muy fugaz, breve, sí, sí, fue un rey muy duró fugaz, poco. pero que ahí estuvo. Sí, No sí. nos Y muy olvidemos de él. niño, ¿eh? Y muy Y niño, muy niño, porque... sí, murió muy jovencito. ¿eh? En fin, el tema era que Fernando VI apartó del poder a Isabel de Farnesio y decidió dar un cambio político a nuestra política exterior, fundamentalmente por nuestra incapacidad económica, ya no se podía más, y por la necesidad de reformas internas que teníamos. Entonces, lo que va a hacer la nueva política es buscar la paz exterior y el desarrollo económico interior. Ujú. Habrá fundamentalmente, además, en la Corte dos facciones que se disputan el poder. Una representada por los jacobitas, don José de Carvajal y Lancaster, que era el secretario de Estado, y Ricardo Wall, que era el embajador de España en Inglaterra, y que Ujú. sucederá a Carvajal cuando este muera, y el duque de Huéscar, que luego será duque de Alba cuando muera su madre a partir del 755. Y luego, por otro lado, está la facción encabezada por el marqués de la Ensenada, que tiene poderosos apoyos, como el de la propia Bárbara de Braganza, que se va a ocupar a lo largo de toda la carrera con Felipe V, con Fernando VI y con Carlos III de numerosas secretarías. Llega a acumular hasta 4 Ujú. secretarías, como la de Indias, Marina, Hacienda, etcétera. Ambas facciones eran rivales, pero eran complementarias. Se establece un nuevo sistema de gobierno diferente al de los Austrias.
durante esta primera fase de los Borbones. Es muy curioso, porque, por ejemplo, en este caso, mientras el primer partido al que hemos hecho referencia apostataba en especial por la diplomacia, por el posibilismo, limando todo lo posible las asperezas con Inglaterra, los segundos eran más partidarios del lema de si vis pacem para bellum. Bueno, el vejecio. A ver, es decir, que querían aprovechar activamente el periodo de paz para renovar y ampliar la marina y el ejército español y convertirlos en decisivos en una guerra entre Inglaterra y Francia que todo el mundo consideraba inevitable. Sí. Y habría que tomar bando por uno de los dos, ¿no? Efectivamente. Entonces, es curioso porque este sistema de gobierno va a ser así con los Borbones hasta Carlos IV, es decir, se anteponen diferentes facciones en la corte, pero no se le entrega nunca el poder de una manera total a una de ellas. Carlos IV, como en tantas cosas, viene a estropearlo y vuelve a la práctica del valido todopoderoso, que era más propio de la dinastía anterior, y a una política más efectiva, y prescinde de la política que era más efectiva, que la de tener varias equilibrio facciones. Poderes, ¿no? Un equilibrio. Claro. Godoy es el que se convierte en valido todopoderoso y en el que acaba con esta práctica que se demostró a lo largo de todo el 18 más efectiva, pero bueno. Y digamos, en esta lucha de poderes, ¿no? Ensenada, que sería el personaje, aunque había un equilibrio, ¿no? Pero Ensenada es el protagonista sobre todo en el tema de la marina, ¿no? Porque las reformas de Ensenada son muy importantes. ¿Cómo intentaría desarrollar esa marina, ¿no? O cómo lograría que la marina española llegase al mismo nivel tecnológico que la inglesa? Pues mira, creo que lo mejor, que para tener una idea exacta de qué se trataba de hacer, es leer un fragmento de las famosas representaciones que Ensenada le hizo a Fernando VI planteando su proyecto. ¿Qué te parece si las lees tú, Francisco? Vale, las tengo aquí y las busco, sí. Aquí están. Proponer que vuestra majestad tenga iguales fuerzas de tierra que la Francia y de mar que la Inglaterra. Sería delito, porque ni la población de España lo permite ni el erario puede suplir tan formidables gastos. Pero proponer que no se aumente el ejército y que no se haga una marina decente sería querer que España continuase subordinada a la Francia por tierra y a la Inglaterra por mar. Consta el ejército de vuestra majestad de 133 batallones, sin 8 de marina, y 68 escuadrones. Vista la distribución por plazas y guarniciones, resulta que solo vienen a quedar para campaña 57 batallones y 49 escuadrones. Francia tiene 377 batallones y 255 escuadrones, por lo que se halla con 244 batallones y 167 escuadrones más que vuestra majestad, y a principios de 1728 llegaba su ejército a 435.000 infantes y 56.000 caballos. La Armada Naval de vuestra majestad solo tiene presentemente 18 navíos y 15 embarcaciones menores. Inglaterra tiene 100 navíos de línea y 188 embarcaciones menores. Yo estoy en el diferencia. No, abismal. Esto ya en tierra todavía era un poco asumible, ¿no? Pero en mar es impresionante. Perdona por la interrupción. Sigue. No, pero es que lo pensarían muchos oyentes también. Yo estoy en el firme concepto de que no se podrá valer vuestra majestad de la Francia si no tiene 100 batallones y 100 escuadrones ligeros libres para poner en campaña, ni de la Inglaterra si no tiene 60 navíos de línea y 65 fragatas y embarcaciones menores. Por antipatía y por interés serán siempre los franceses e ingleses enemigos entre sí, porque unos y otros aspiran al comercio universal y el de España con América es el que más les interesa. Teniendo vuestra majestad 60 navíos de línea y 65 fragatas, como propongo, y 100 batallones y 100 escuadrones, que propongo también, la Francia garantirá nuestro gobierno para que juntos ataquemos a Inglaterra, y la Inglaterra nos ofrecerá su alianza para atacar a la Francia, y de esta manera Francia y la Inglaterra perderán su dominio en tierra y mar, y se convertirá vuestra majestad en el árbitro de la paz y de la guerra. Yo creo que piensa Francisco, ¿no? Es que era un objetivo muy ambicioso, pero realista para un país con casi 10 millones de habitantes. Claro, si te fijas en los números. Claro, cuando estamos hablando de estas poblaciones, claro, 10 millones en proporción, a lo mejor eran más que los 47 millones ahora. Claro. Porque Europa no tenía, el mundo tampoco estaba tan poblado, y sí, a lo mejor 10 millones eran, como ahora podemos estar hablando, a lo mejor 60, 70. Sí. Y el plan era muy bueno, ¿verdad? Porque
consistía en reforzarse tanto en el mar como en la tierra para convertirse al final en el árbitro de un conflicto entre las dos grandes superpotencias del momento. Sí. Y de hecho, aunque los los Borbones españoles tenían ciertos pactos posteriormente, los pactos de familia, hubo épocas que la relación con Francia era muy mala debido incluso a ese, no digo derecho hereditario, ¿no? Pero sí que en cierta manera Felipe V tenía cierto interés, ¿no?, en suceder la corona francesa, y yo creo que eso fue la piquilla para que Francia y España no estuviesen bien relacionados pese al parentesco, ¿no? Sí, creo que de hecho se le hizo o se intentó que renunciara a sus derechos de sucesión al trono de Francia. Sí, pero él decía que había renunciado él, pero no su familia. No sé si. Claro, eso que siempre hay una pequeña. En fin. Es un plan complicado y para poner en marcha todo este plan, pues Ensenada inicia con mucha antelación un ambicioso programa de reformas económicas y de buena administración. Por ejemplo, el Real Giro, que era una institución económica que eliminó los intermediarios comisionistas en las operaciones de comercio internacional y que le ahorró muchísimo dinero a la hacienda estatal. El famoso catastro de Ensenada, que pretendía conocer cuál era exactamente la riqueza de cada cual para que la gente tributara en función de su poder económico, fue abortado, por ejemplo. El catastro se llevó a cabo, pero la aplicación del catastro fue abortado sobre todo por la nobleza, porque no estaban muy interesados. He leído incluso que en algunos artículos que la defenestración de Ensenada y la conspiración que hay detrás, que fundamentalmente está Ricardo Wall y el duque de Alba detrás, están los grandes nobles detrás porque algunas de las reformas económicas, no solo el catastro, lo que estamos hablando, sino las relacionadas con algunos ingresos de la Iglesia que a través del patronato llegaban a la nobleza, pues les perjudicaba, porque resulta que la nobleza también tenía una parte y tenía acceso a una parte de los ingresos del diezmo a través del patronato de las iglesias que estaban en sus propiedades. Sí. Y contra eso también quería ir Ensenada. Entonces, cuando consigue firmar un concordato con el Vaticano que le da derecho a esos ingresos al Estado, eso va a traer bastante dinero al Estado, pero no le gusta nada a los nobles porque le supone una merma en sus ingresos y en sus privilegios. Y, por ejemplo, también tenía en estos ideas el Real Giro, que quitaba comisiones, me parece que era como una especie de banco, ¿no? Una especie de banco público. Sí, es una institución económica, además, curiosamente, y dado que es de su creación, va a tener un papel muy importante y lo vamos a ver más adelante en la creación y en el mantenimiento de la red de espionaje de Ensenada en todo el mundo, porque al ser una institución económica, al igual que las embajadas, tiene representación en los países europeos. Y parte de ese personal del Real Giro, que trabaja en el Real Giro, además de aportar los recursos económicos suficientes para mantener esa red de espionaje, va a ejercer labores de espionaje. Pero bueno, eso lo hablamos un poquito más adelante. Pero es interesante esto. Y también en las reformas, yo creo que una que es interesante para el oyente es que Ensenada pretendía aumentar los barcos llamados de registro, naves de registro, que iban solas a América en vez de juntas en la famosa carrera de Indias. Esto generaba ciertos problemas, ¿no? Porque permitía más ciudades abiertas al comercio y todo eso. Y también pudo generar ciertos problemas, ¿no? Con Ensenada. Pero bueno, yo creo que lo que nos puede interesar un poco es, digamos, en el tema del Real Giro, que es uno de los elementos, ¿no? De ese futuro que va a venir, es aumentar la riqueza para poder... Nos quedamos con esas ideas y para poder sufragar la Armada, ¿no? Sí, le ahorra muchísimo dinero al Estado y genera también una jugosa... Tanto la creación del Real Giro como las reformas económicas que sí que consigue llevar a cabo generan una jugosa cantidad que hace posible llevar a cabo esas reformas. De hecho, el reinado de Fernando VI se salda con superávit y con unas arcas llenas. Cuando Fernando VI muere, las arcas estatales, cosa rara, están llenas, a pesar de las reformas que lleva a cabo. O sea que sí que se hizo una buena gestión económica. Sí. En fin, volviendo al tema, que es que, claro, nos hemos ido un poquito... No, pero bueno, volvemos a lo militar y a lo tecnológico. Sí. Claro, un dato que tú me comentabas antes, claro, es que la madera tenía que estar ya mojada, ¿no? 2 años.
Por lo Eso tanto, es. yo creo que lo primero que tenían que planear, si vamos a hacer una flota, ¿no? Y no Mm. sabemos cómo, pero sabemos que la materia prima va a ser la madera, vamos preparándolo, ¿no? Efectivamente, tenían 2 años para ir preparando todo lo que iban a hacer por delante y, entre otras cosas, claro, necesitaba hacer acopio de toda esa información. Entonces, para hacer el acopio de toda esa información, Ensenada, lo lógico y lo que pensaría cualquier persona que tiene cuatro secretarías en un estado es que Mm. utilice el sistema de espionaje ya existente. El oficial, sí, sí. Y que haga, claro, que use el sistema de espionaje oficial y que no genere el suyo propio como hizo Ensenada. ¿Por qué genera el suyo propio? Bueno, pues volvemos a lo que os había comentado antes. Había varias, había fundamentalmente dos bandos enfrentados en la corte y uno le hacía la puñeta al otro. Entonces, Sí, sí. eh, curiosamente, gran parte de ese sistema de espionaje dependía de Carvajal, Ricardo que era el Carvajal. que estaba en la Secretaría de Estado, y de Ricardo Wall, que era embajador en Inglaterra, y eran opuestos a él. Yo, no Entonces, me- yo un español, es una broma, no se enfade, pero que se apellide Wall, ya no sé. es que eran O jacobitas. me demuestra que era muy católico. El siglo XVIII se lo podemos preguntar ¿cómo se llama? A José Luis Hernández Galvi, que escribió el de Nunca fueron extranjeros, que habla precisamente de toda esta gente que en el XVIII, con apellido de otros países, sirven a la monarquía hispánica y que son tan españoles Ozones, como éramos los nosotros, claro. famosos, los Los Ozones, famosos irlandeses. En este caso eran jacobitas. mm, Tanto Carvajal y Lancaster, que era su segundo apellido, como Ricardo Wall eran jacobitas, que eran pues los escoceses que apoyaron a Jacobo en su lucha contra sí, Inglaterra y que acabaron exiliados en Francia. Gran parte de esa colonia que estaba exiliada en Francia acaba sirviendo a la corona hispánica cuando Felipe V viene para España y sirven a la monarquía. Entonces, sí, estas dos personas en concreto tienen ese origen y de ahí se conocían. mm, Curiosamente, pero ya te digo que en este caso son escoceses, pero había muchísimos irlandeses, había muchísimos italianos, Schillace, sí, 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 Alberoni, todos, sí, sí, sí. Pero no, había muchísimos hispanoamericanos, pero bueno, que llegaban directamente, que estaban al servicio de una monarquía que al fin y al cabo era planetaria. sí. Pero bueno, No, volvamos no, yo me refería a en los irlandeses, sí que llevaban, sí, digamos, un prestigio. Hay unidades militares solo de irlandeses, ¿no? En mm, España había guardias, o sea, regimientos de irlandeses, pero de escoceses eran menos frecuentes y de ingleses los pocos que hubo eran de esos católicos que se habían fugado. Era el tema, por eso decía yo, en medio en broma, que sí. demostrase la catolicidad, ¿no? Estos eran más Eh, anglófilos, tiraban más por entenderse con Inglaterra, tanto Carvajal como Wall, y llegar a ser posibilistas, sin tratar de llegar a acuerdos y evitar guerras, que yo recuerdo como mínimo hubo 4 con Inglaterra a lo largo del siglo XVIII. Mientras que Ensenada era más de fortalecerse, de crear flota y sobre todo para acercarse más a una alianza con Francia. sí, sí. Y de hacer el prestigio español, Sí. digamos, para que no lo atacase, ¿no? Y para eso precisamente crea esa red de espionaje. Por ejemplo, Ricardo Wall desde la Embajada de Londres nunca le mandó prácticamente ni una información útil, viéndose obligado entonces Ensenada a desarrollar su propia red de espionaje, como os he dicho, poniendo hombres de confianza que generalmente salían de la nueva institución del Real Giro, que ya hemos comentado, Sí, que tenía sede de representación en gran parte de Europa, con numerosos jesuitas, que es una cosa que luego se le va a achacar, como por ejemplo el abad Mogrovejo o José Francisco Isla, con los que Ensenada siempre mantuvo unas excelentes relaciones. Y luego con diplomáticos españoles cuando estos eran realmente de fiar para el bando de Ensenada. Había diplomáticos que había puesto su bando en las embajadas de turno y otros que no, por ejemplo. ujú. En los principales centros de espionaje, en París, que era uno de los centros, claro, de espionaje científico y de desinformación de Ensenada. Y hablo de desinformación. Claro, que es Curioso. más importante en este caso. Las fake news siempre existieron. Sí, y vamos a hablar de Ulloa como un gran creador de fake news. Ujú. Llegaremos a ello, llegaremos a ello. Por ejemplo, en Roma, la red de espionaje de Ensenada facilitó algo muy importante para España, que fue el cocondato entre la Santa Sede y España en el 53, que posibilitó una mucha mejor gestión de los ingresos eclesiásticos por parte de la corona en España y también creó un remanente económico muy jugoso. En Ujú. Londres, por ejemplo, allí no cuenta con la colaboración del embajador, pero sí curiosamente con la del cónsul. Ujú. También tenía espías en Lisboa, los tenía también en las Provincias Unidas, a través de la embajada y del personal del Real Giro. Y desde allí además apoya las misiones de espionaje científico e industrial ordenadas por Ensenada
y se implica también en esta embajada, la de los Países Bajos, en la contratación clandestina de técnicos, esto es muy curioso, de lona y jarcias para los Bueno, ya, arsenales lógico, sí, sí, españoles. sí, sí, sí. Desde Holanda Ahí, llegan ese tipo de técnicos a España. ahí es muy interesante, por ejemplo, lo que me suena a mí, un poco la diferencia es que, por ejemplo, en la zona de los Países Bajos, que existe gran número de astilleros privados, ¿no? Mm, Cuando la Armada Real necesita barcos, se usaba más el sistema de contratación de astilleros privados que grandes astilleros reales. mm. Y por eso a lo mejor es más fácil también conseguir que un cordelero que te hace todo el sistema este de cuerdas y tal, se Ajá. pase a otra compañía, ¿no? Sí, bueno, desde Holanda a lo mejor no fue tan problemático como de Inglaterra, pero tengamos en cuenta también que aparte de hacerse de una manera semiclandestina, porque Mm. era claramente Sí, ilegal y sí, sí, estaba sí. impedido por el Estado de las Provincias Unidas, eh, se iban con toda la familia. Ujú. O sea, tú te tienes que llevar clandestinamente no al técnico, te vas al técnico y a toda la familia. No, no, Y claro, claro, sí, así. ofrecerle una retribución lo suficientemente jugosa como para que quisieran cambiar de ¿No? país, Y de de religión, o sea, y religión, todo, todo, sí, de sí, sí. vida, totalmente. Y se llevaron, bueno, no quiero anticipar porque no quiero Sí, hacer sí. spoiler, pero lo vamos a ver más adelante. Sigamos con la red de espionaje. Tenían también espías en Suecia, los tenía en Dinamarca, los tenía en Venecia, los tenía en Parma. En Parma, por ejemplo, recibía información muy directa, entre otros, del secretario de Estado del Infante de Parma, Bueno, pero es familia, es la directamente. familia, ¿no? Sí, sí, claro. En Toscana, en Ujú, Sajonia, en Polonia, donde la red de espías, por ejemplo, hizo posible la compra de una madera especial para las arbolladuras de los navíos de la Armada. ujú. También había espías en Suiza, en Nápoles, etcétera. No, pues, realmente es una red extensa que, bueno, que me imagino que no es igual que ahora. Bueno, a ver, sí que con Felipe II vimos los sistemas de codificación, ¿no? De entre embajadas y cómo había ya un código, ¿no? Pero me imagino que no era fácil coordinar todo este sistema, ¿no? Sí, bueno, pero era un sistema muy desarrollado y que estaban muy bien agrupados, por ejemplo. Por un lado estaban los colaboradores y los confidentes, que son personas que se han dejado corromper y que a Ujú. cambio de dinero reciben favores y suministran información en Senada. Y estos fueron innumerables, por citar algunos. El ministro de Hacienda de Parma, que ya hemos hablado antes de él, este es graciosísimo. El caballerizo mayor de Carlos VII de Nápoles, Ujú. porque Carlos VII de Nápoles será al final nuestro Carlos III de España. Sí, sí, pero en aquel momento no. Es decir, que el propio Ensenada Sí. eh, trabajará en el futuro para este rey, pero antes ya lo había espiado, ojo, ¿eh? Claro, porque este, a ver, hay que tener en cuenta, recordemos oyentes, que este es el hermanastro del rey, no es el Sí, y hermano. fue durante Sí, muchos años rey de Nápoles. Y claro, sí. a veces los intereses del reino de Nápoles no eran los mismos que los intereses No, del no, reino de no. España. Y Sí. convenía saber por dónde iban a salir De hecho, los Borbones de Nápoles. oyentes, Federico, si te acuerdas al principio, leímos algo de las loterías, Ah, que habían traído las loterías. Es porque la sí, lotería se inventó si no recuerdo mal, en Nápoles, la inventó pues muy Carlos III. posiblemente. Y la trajo Pues muy pues por España posiblemente. alguien, él o Ensenada. Bueno, o Ensenada Pues ya con... Sí, sí, no, la lotería, el recuerdo que yo tengo de alguna vez de a leer mí la me suena historia también, pero nacional, tampoco sabría decírtelo con claro, y además lo seguridad. dice aquí, y loterías, Claro. en la En entrada el que... pasquín inicial que hemos dicho, yo Sí, creo que sí, sí, también sí, sí, hablamos de eso, ¿no? sí, sí, ¿Ves? sí, por eso. Otra de las peligrosas novedades. En fin, otro de los espías curiosos. En París, la propia Madame de Pompadour, que era la amante del rey francés, se carteaba con el marqués de la Ensenada. Sí, Y sí. dentro de la propia Casa Real, contaba con la ayuda de la camarera de la Reina Madre, Isabel de Farnesio e Isabel de Montealegre, y la marquesa de Torrecilla, damas de la reina como Bárbara de Braganza, que era la esposa de Fernando VII. Es decir, tenía espías Sí, sí. tanto en las En habitaciones de casa Isabel y de fuera. Farnesio como la de Bárbara de Braganza, Claro, claro, las a dos ver, mujeres poderosas de su época. aquí hablamos de dos tipos de inteligencia. Sí, Inteligencia estatal y sí, la de supuesto, ¿no? Digamos, eso es. espiar a la gente de tu familia, de la familia real tuya, es pues acaso se pasan para el otro bando y te quitan el Sí, tuyo, ¿no? Pues sí, 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 eso es. importante. Y estos son los colaboradores y los Sí. confidentes. Ahora llegamos a los que a mí me causan mayor fascinación, que son los agentes especializados en espionaje industrial y científico, Entonces que llegamos, no, normalmente no era licencia para matar, sino licencia tecnológica, ¿no? y para matarse hacía falta Bueno, también. también, sí. Eran renacentistas en todos los aspectos, tocaban todos los palos. Además, normalmente eran jóvenes militares ilustrados, como Jorge Juan, los Ulloa, los artilleros Damaso Latre, Francisco de Estachería y otros muchos.
Eran una ventajosa elección este tipo de agentes porque contaban con la doble preparación para espiar, tanto desde un punto de vista científico Ujú. como militar. Sí, sí. Claro, no es lo mismo el ojo de un militar Ujú. a ese caso de un agente especializado enviado para traer secretos militares, si además esa persona es científica, Sí, está sí, lógico, sí, capacitada sí. para traer muchísima más información al Sí, país. sí. No, Y no, además es evidente. estos agentes solían liderar auténticas células de información, es decir, no iban solos, no iba una persona sola, no, no. Se llevaba a otros dos o tres guardamarinos de su más estrecha confianza, en muchos casos sus Ujú. propios hermanos, y montaban auténticas redes en el propio país. Claro, y esto que me estás contando es muy bonito todo, o sea, pero por desgracia, sin dinero no se puede hacer nada de esto. El dinero, ¿dónde lo sacaba Ensenada? Digamos, se lo decía al rey, Su Pues sí, lo Majestad, saca. necesito dinero para mis espías, o lo sacaba él de fondos reservados, de una caja B o algo de Pues esto. mira, fundamentalmente el dinero salió de la buena gestión económica porque Ensenada era secretario de Hacienda, Ujú. gracias a eso pudo hacer el catastro, y su buena gestión económica generó los fondos que le hizo salir a España de la quiebra en la que estaba cuando acabó, la casi quiebra en la que estaba cuando acabó el reinado de Felipe V, los fondos que se utilizaron para relanzar nuestra marina, Ujú. pero sobre todo lo que se utilizó fue la institución de Real Giro, del que no solo salían excelentes colaboradores en las misiones de espionaje, sino que también era una excelente herramienta para colocar los capitales que fueran necesarios en cada sitio directamente. Sí, sí. Era muy cómodo. Y con estos recursos, y en el plazo de 2 años para empezar a construir, Ensenada deberá conseguir salvar la diferencia tecnológica que separa la técnica y la construcción naval de España de Inglaterra, que era fundamentalmente su gran rival. Esto sería, vas a hacer una broma, ¿no? Un poco tales, como cuando te dice tu madre, tu suegra, pon a remojar los garbanzos, que mañana te doy la receta. Pues esto es parecido, no sé, pues yo Sí. pusieron a remojar la madera sin saber hacer garbanzos y a ver si conseguían de alguna manera una buena receta para hacer esos garbanzos, ¿no? 2 años en agua Sí, con sí, sí, sal, sí, madre mía. sí, 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 esto sí que es, ¿no? Como los garbanzos que tienen que estar con agua y sal, las babas. Eh, la idea, un poquitín, ¿no? De estos espías, ya, vale, una misión que creo que lo tenemos claro es hacer esos barcos, ¿no? Mm, Pero encontraste en una página que se llama intelpage, ¿no? .com, sí, una página de inteligencia militar, sí, 14 grandes áreas del espionaje de Ensenada, ¿no? sí, Más o menos los puntos me los vas explicando un poquitín, porque claro, están muy, digamos, hilvanados o muy sencillos, ¿no? sí. Uno, materiales estratégicos. Sí, esto eran maderas para construir los barcos, lonas para las velas, cáñamos para los cabos, pernos, poleas. ¿Y esto qué sería? ¿Cómo conseguirlos o traerlos ya? Es decir, ya, digamos, traer madera de un Eh, sitio, de otro, conseguir no, un era una área proveedor. estratégica, es decir, no era conseguirlos, sino saber cómo hacerlos de la mejor manera posible. Ujú. Vale, vale. La metalurgia, por ejemplo. Pues igual, averiguar cuáles eran los mejores métodos de fundición, las aleaciones para los cañones, el revestimiento de los cascos, como la artillería de bronce, la artillería de hierro. Este tipo de conocimiento cogerá muchísimo más, tomará mucha más importancia en la segunda parte del siglo. Y Ujú. algunos de los espías de los que vamos a hablar se van a dedicar casi en exclusiva a este tipo de conocimiento. Vale. ¿Y sobre el armamento? Entiendo que Pues tecnológicamente es es importante. lo mismo, artillería naval, artillería de campaña, municiones, técnicas de Claro. tiro, todo Ujú. esto. Es decir, digamos, ¿en qué diferencian las armas del enemigo a las nuestras, ¿no? ¿Qué ventajas Claro. tienen? Lo que podemos llamar en la actualidad ingeniería inversa, ¿no? Intentar conseguir un cañón, desmontarlo y ver cómo es el del enemigo, ¿no? Efectivamente, Sí, sí. o ir como lo que al final acabaron haciendo, era ir a las fábricas a las que se producía bajo identidades falsas, Ujú. aprender el sistema de fabricación y traerlo a España. Sí, Así sí. de sencillo. No era captura de Digamos, cañón, no, no. no, Era no. saber cómo se hacía. Pero saber cómo se hacía desde el momento en el que se extrae el mineral de la tierra hasta Claro. el momento en el que se pone el cañón en un barco. Sí, sí. Todo eso Pero, se claro, espió. eso a día de hoy se hará, pero claro, son tan más, no sé, a lo mejor aprendieron de gente como esta y está más secreto todo, ¿no? Mm. De la construcción naval yo creo que es lo mismo, ¿no? Se llegaron a copiar pieza por pieza y se llegaron a levantar planos de los barcos enemigos pieza por pieza. Los Mm. tipos de barcos, pieza a pieza, o sea, llegabas al puerto, y mandaron espías que se entretuvieron en dibujar exactamente cómo eran los barcos, cómo era cada pieza del barco, a Sí, entrar sí. dentro de los barcos, a preguntar con identidades falsas y a mandar toda esa información a España.
A ver, yo, no me contarás cómo, pero así he visto, hombre, con una cámara de espía y tal lo veo fácil, pero así me entiendes, un tío ahí con una libretina Pues dibujando bajo piezas. identidades falsas, haciéndose O pasar por sea, personas de otros países, porque un además eran poco personas pringados que los ingleses, pensaban que eran pringados. bilingües o Sí, trilingües sí, sí. y se hacían pasar por franceses o Sí, por sí. alemanes o por bibliotecarios interesados en saber, en preguntones, y entraban y empezaban a preguntar. Sí, sí, sí. ¿Mm? Es también lo mismo, claro, en la cartografía, ¿no? Conocer España tenía ya, pues, yo me imagino, en este momento España, ciertos mares solo los conocía él casi, Eso es. y otros mares, claro, por el Báltico, el mar del norte, tenían más carencias, ¿no? Bueno, hoy tenemos el Google Earth y no le damos el Claro, valor sí, que sí. esto tenía en aquella época. Es decir, entendamos, no había nada más valioso que un mapa en Ujú. aquella época. Una de las informaciones más valiosas que tenía Felipe II en el Escorial era la sala de mapas. Es decir, tener un mapa era dominar geográficamente, poder dominar geográficamente una zona porque la conocías. Sí, Costaba sí. muchísimo levantar esos mapas y eran motivo de secreto. Entonces, había derechos, es decir, una monarquía no podía permitir que en otro país se Ujú. publicaran mapas de sus dominios, porque era perjudicial Sí, para, la seguridad para nacional, ellos. sí, Y sí, lo sí. trataban de impedir de todas las maneras posibles. Y una de las cosas en las que se trabajó fue en esto, sí. Sí, igual que bueno, me imagino ahora, con esto de Google Earth y tal es más complicado, pero si te fijas, la definición de los mapas de Google no es igual en todos los países del mundo. O sea, Pues por algo será, sí, será sí, por sí. algo. Y luego, bueno, Sí, sí. también aparte de esto, de tratar de impedir que se publicaran mapas de tus posesiones, pues también a tratar de averiguar todo lo posible sobre los aparatos de medición, los relojes para la longitud, Ujú. todo este tipo de instrumentos. Sí, sí. Y claro, al final, bueno, yo sé cómo se hace un barco, tengo todas las piezas, pero es muy importante conocer un poco también dónde están los arsenales de suministros de armas, munición, todo eso, ¿no? Eso es lógico. Efectivamente, o sea, ya copiaron hasta la manera de trabajar y de disponerse físicamente de los arsenales extranjeros. Sí, sí. Claro, porque esto en todo estaba, yo sé, voy a hacer una vulgaridad, ¿no? Yo puedo saber los ingredientes de la Coca-Cola, pero para hacer la receta tengo que hacer un sistema técnico y un sistema productivo, que sería lo que harían estos arsenales, para fabricarlos, ¿no? Claro, Es que es muy importante, claro. justo así. Claro, claro. De hecho, Ensenada, lo veremos ahora, llega a traer la fabricación en cadena de barcos Claro, claro. a la Ahí está el península. secreto. Ahí está el secreto. Se llegan a hacer 12 a la vez. Sí, sí. Y el dique seco, que siempre... No, el dique seco a lo mejor empieza esta época. Yo, porque antes se usaba mucho en la construcción en el siglo XVI hasta el siglo XVI en las playas. Sí, O por ejemplo en Barcelona, las famosas atarazanas reales, que se mete el barco en tierra y pues se acaba, ¿no? Aquí sí. ya empezamos a hablar del dique seco, yo creo que es en esta época más o menos. Pues la verdad es que no, ahí me has Sí, sí, pillado. sí, sí, sí. No Yo creo que tengo sí, ni idea. me suena que es en Sí, esta época, un poco después, cuando se empieza ya a hacer un dique, se construye y después se inunda. sí Sí, que sí. sé que en esta época se empieza ya con la maquinaria en los barcos y en los puertos. Ujú. Y de hecho se manda también espiar unas máquinas que tenían los ingleses para lavar y para hacer más profundos sus puertos, para limpiar los puertos. Ah, ah, ah. Y también se les manda a espiar esas máquinas y se copia su diseño. Sí, sí, unas, ¿cómo es? Dragadoras, ¿no? Dragar, Sí, sí. eso, Sí, sí. para dragar bien los Ujú. puertos y todo esto. Bueno, Estamos hablando de una época preindustrial, pero ya empezaban a haber máquinas para un poco para todo. sí, 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 sí. El vapor ya empieza a funcionar. De hecho, hay un español muy famoso, Ayaranz, espera, es que ya tantas cosas ya que se me va a la cabeza. Jerónimo de Ayaranz y Beamunt, es un soldado Sí, español que creó también una máquina de vapor, pero ya en el siglo XVI-XVII. Y lo usaba ya fíjate. para bombear agua en minas y todo eso. El vapor, que es verdad que lo asociamos todos a esta época 18-19, ya había pequeños inventillos, ¿no? Sobre máquina de vapor. Y uno de los primeros a nivel mundial fue un español. Si ponéis vapor en en la lupa del blog, Sí, encontráis la vida de Jerónimo de Allanz y Beamont, un navarro que hizo las primeras máquinas de vapor así importantes del mundo. Y también trajes de buceo, un mini submarino, que es... supongo que los inventos también a lo largo de la sí, historia sí, es como todo, tienen que llegar en su momento. A veces si eso, se justo. adelantan 2 o 3 siglos, pues que no llegan a fructificar. Y Supongo, ¿no? después hay también, no, hay una cosa que es muy importante, que es la acumulación inicial de capital. Es decir, para la Eso revolución también. industrial hacía falta mucho dinero. Entonces Eso es. se fue creando en este siglo XVIII una acumulación de capitales que llevaría a que los desarrollos tecnológicos se pudiesen implementar, ¿no? Y a un comercio Efectivamente. global, que también es importante todo esto.
La medicina también, ya dijimos que tuvo una revolución en España mejorada por todo lo que se robaría, me imagino, ¿no? Sí, es el momento en el que se mandan también a espiar cuáles son las técnicas, los útiles de cirugía que utilizan, las especialidades médicas, eh, todo este tipo de cosas. De hecho, creo que es en esta época cuando se crea un cuerpo sanitario específico para la Marina, que no existía como tal, Sí, 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 sí. para Después tratar sí. de dignificar un poco las condiciones de servicio en los barcos, que nadie quería servir en la Marina, quitando a los oficiales, por supuesto, porque era muy duro. Sí, no, me imagino, no, no. Las condiciones eran Ya, durísimas. ya es dura la vida de un soldado en tierra, no me lo quiero ver en un barco, embarcado, con enfermedad, escorbuto, Acumulación de gente. sí, sí, metralla, las ratas de un lado para otro, no, la vida no era de lo mejor. De hecho, de lo mejor esto, yo creo que viene el siguiente punto, atención al personal, ¿no? Una especie de ver cómo era, a ver, voy a decir Sí, una se trata cosa. de mejorar en general todas las condiciones, voy a decir laborales, aunque no debería decir, porque Ujú. es una palabra, las condiciones de servicio de la marinería, y se trata de espiar cómo se ha hecho y de saber cómo lo han hecho en otros países para luego Eh, hacerlo nosotros aquí de otra manera. Y entonces, la creación de los servicios sanitarios de la Marina está en ese orden de cosas, pero también se crean hospicios para veteranos, se trata de mejorar las medidas para el reclutamiento, para tratar de fomentarlo, etcétera. En esto que me dices de hospicios para veteranos, eh, creo que sería una copia, seguro, del Royal Hospital Chelsea, el Mm. Hospital Real de Chelsea, que es, digamos, para los veteranos de guerra del ejército británico, que existe todavía, ¿eh? De hecho está el museo, si no me acuerdo mal, el Museo de Armas o algo así, de Londres, está justo al lado. Yo lo vi por fuera y es el primer gran hospital para retirados militares, que Mm, después sería en los inválidos de Napoleón en el siglo XIX, un claro, intento parecido de hacer lo mismo, ¿vale? claro, se va España, sí, sí, copiando sí, sí, las buenas ideas, es lo que tienen, que al final se van sí, sí. transmitiendo. Después, claro, a la hora de estos 14 puntos tenemos, vale, tengo materias primas, tengo planos, pero bueno, si me traigo un par de técnicos, ¿no? Extranjeros. Efectivamente, se trata de fichar, esto es como los equipos de fútbol en la actualidad, pues se trata de Sí, sí. fichar a los galácticos del momento, ¿no? Pues se trajeron, no quiero hacer un spoiler, pero se trajeron a decenas de los Mm. mejores técnicos europeos a España a un coste económico muy elevado, pero que desde luego dieron su fruto. Sí, sí. Y después esto de otro punto de los 11 que iba a espiar era la política arancelaria. Esto le encanta a los gobiernos españoles. Es decir, en no sé dónde hay un impuesto que grava las bebidas gaseosas. Y en otro Efectivamente. que grava no sé qué. Y España coge todos. Sí, ellos lo que querían era saber qué aranceles se aplican en los puertos extranjeros Sí, sí, a las mercancías y la posibilidad que había en cada puerto también de introducir la mercancía española en esos países, en sí. función de la legislación que hubiera. Bueno, esto es realmente es que es un plan muy global, si te das cuenta, es que No, no, pero es lo toca que hace todos un los país. ámbitos, no deja nada Mm. descuidado. No, no, porque ahora viene ya el punto básico, el espionaje militar, ¿no? Es decir, que Claro, pretende el ejército enemigo, ¿no? claro, que determinar qué quiere, determinar las intenciones de las potencias europeas y tratar de anticiparse a las expediciones que pudieran tener como objetivo los intereses de la corona española. ¿Qué pasa, por Mm. ejemplo, en Inglaterra y se consigue frenar un ataque que se supone que iba a ser contra las Malvinas disfrazado de expedición comercial? Y Sí. la corona española se entera a tiempo y consigue pararlo. Mm. Es el que en la guerra de las Malvinas, ¿no? La española. Sí, pero la previa. No, no llegó. Se No digo, aborda no, en vale, origen. vale, vale. Esta Vale, vale, expedición porque, en concreto se aborda en origen porque se enteran de que están armando dos fragatas con esa intención. vale, vale, Con porque ir a iba, ocupar militarmente las Malvinas, la corona española, que no está en ese momento en guerra con Inglaterra, dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? mm, Y consigue pararlo antes de que se lleve a cabo. vale, después hay la famosa guerra de 1770, que es la guerra de las Malvinas españolas, ¿vale? Es decir, Sí. digo para diferenciarla de la guerra de, de los argentinos, ¿no? Los oyentes si no saben ni que existe esta guerra, si ponen lo tengo yo también tratado, en la lupa, las Malvinas españolas y os sale. Digo, para que os Mm. enteréis de que hubo dos guerras de las Malvinas contra los ingleses. Sí, sí, de Sí, hecho sí. lo tenían. Estaba claro que, porque yo de la crisis que te estaba hablando de la previa Ujú. a esta crisis diplomática, ya lo tenían ellos como También. Portobelo igual, lo Sí, tenían sí, ya entre ceja y ceja y al final, hasta que no arrasaron Portobelo, pues no pararon, aunque sí, sí, fracasaron en la sí. primera.
Está claro que a por ello iban. Y después, claro, también funciona, ¿no? En este método para evitar una guerra o que la guerra se comience incluso cuando tú estás preparado que te ataquen porque piensen que estés débil, es la desinformación. Digamos, Sí, vamos a generar fake news a dolor, ¿no? Y no había internet, efectivamente. pero había otros medios, ¿no? En esto el que mejor y el que casi tuvo una misión específicamente de desinformación fue Ulloa. Ujú. Y se trataba de hacer que en el extranjero, que España apenas tenía recursos para poner en pie una verdadera armada, es decir, sí, España está cortando un montón de madera, se está quedando sin bosques, pero no os preocupéis, si luego no va a tener gente para poder meterla en los barcos y no tiene dinero para poder contratar marineros, Sí, ¿sabes? sí. Que sin embargo sí que contaba con poderosas defensas costeras que le permitían resistir ataques a sus plazas fuertes, es decir, pero no os acerquéis mucho, que cuidado, que tienen unos castillos y unas defensas costeras que como se acerquen los barcos los barren. Sí. Esa era la idea. También en América lo que pretendían también era hacer destacar también que estaban muy bien defendidas, en fin. Ujú. Por un lado que lo de la Armada no iba a tener ningún tipo de importancia y que sí que se están haciendo barcos, pero ya veremos a ver qué pasa porque no tienen ni dinero ni gente. Y por otro lado hacer ver que tanto las costas españolas como las americanas estaban muy bien defendidas. Sí. Y la última de las 14 puntos, ¿no? Es el misceláneo, es decir, ala, Sí, todo lo que sea, tú ahí, todo, es que les interesaba a todos. lo Es que que cuele. llega un momento, ya lo veremos ahora cuando vayamos tratando persona a persona, que mandan hasta los manuales de las escuelas a las que van a formarse, Ujú. hasta eso mandan, Bueno, es que hasta el contenido de cada clase, hasta eh, cualquier innovación que vean en el campo, en la agricultura, que les parece interesante y que se pueda aplicar en España, hasta eso mandan. En una fábrica para fabricar algodón, mandan cualquier tipo de innovación técnica, jurídica, militar que consideren que puede mejorar la eh, economía española. Al a fin y al ver, cabo, algo más ilustrado que eso no puedo haberlo. el método es muy bueno y de hecho se sigue usando sin hacer un presentismo, pero bueno, es China, tiene, que no es que tiene un nombre clave, creo que es plan Confucio o algo así, no me acuerdo bien el nombre, que de aquí al 2050 se convierta en el país de los ingenieros. Entonces está becando a estudiantes para que aprendan. Claro. Pero bien, Es lo que te decía, mandaban hasta los manuales, que supongo que los chinos acabarán haciendo lo mismo. Es claro, que claro, lo acabarán mandarán. No, clonando todo. no, tenemos todo. Ahora es más fácil, lo tenemos todo. Buscas PDF y ya te sale. Y ya que vemos los puntos, ¿no? Lo que iban a hacer los espías, vamos a poner nombre, ¿no? Que ahora es más complicado en un podcast. Vamos a poner nombre a esta gente, ¿no? Yo Vale. creo que empezaremos por el más famoso, Jorge Juan, ¿no? Yo creo que es el más famoso. Sí. Jorge Juan empieza su carrera. A mí la verdad es que me encanta hablar de la vida de esta gente, porque cuando analizas su vida te das cuenta de que, madre mía, era gente que tiene una trayectoria detrás impresionante. Jorge Juan empieza su carrera con 19 años y fue un guardamarina destacadísimo en sus estudios. Se le nombra teniente de navío con 21 años Real Decreto por primera vez en la historia de España, junto con Ulloa, que todavía era más joven. Ulloa tenía 19. Esto fue fundamentalmente, aparte de por la valía que tenían, es porque les iban a incorporar a una expedición científica francesa y los franceses pusieron pegas como diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo vas a mandarme a dos personas tan jóvenes? Porque, bueno, la expedición, no lo he dicho, iba a estudiar y a medir el meridiano de la Tierra en las posesiones españolas. Necesitaban autorización de la monarquía hispánica. La Y que monarquía fuese algún español, claro. Sí. Claro, dijo, vale, estupendo, pero para que se formen vamos a mandar a dos científicos españoles. Entonces, cuando les dijeron que iban a ser estos dos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, pues pusieron pegas porque eran muy jóvenes. Entonces la corona española dijo, sí, jóvenes, pero ojo, cuidado, que tienen 19, 21 años, pero son tenientes de navío. Ya, sí, sí, sí. Que eso en aquella época era mucho, Ujú. era No, mucho. era Y mucho. la verdad es que no necesitaban justificarlo, porque si analizamos la vida, por ejemplo, de ellos, no te asomas por lo prematuro de su experiencia, por ejemplo. Bueno, Jorge una Juan, cosina antes de hablar de su experiencia. sí, Eh, esa misión de los meridianos tiene algo muy importante, que fue que demostró que la Tierra está achatada en los polos. sí, Que es la famosa naranja, en vez de una pelota, efectivamente, ¿no? Eh, efectivamente, pero bueno, si no llega a ser por los españoles, eso no se hubiera demostrado, porque sí, fueron sí. los españoles los que lo demostraron, porque los franceses cuando llegaron allí por una serie de problemas, que si enfermedades, que si nos llegan antes, que si nos llegan después, al final se fueron y no dejaron acabada la expedición científica. Y fueron
Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que sí que se quedaron, de hecho estuvieron en América sirviendo por otros motivos, no solo científicos, durante 11 años uno y 14 años el otro, los que acabaron el estudio. Lo curioso es que, debido a la preponderancia de la Inquisición todavía en España, y a pesar del apoyo de Ensenada, que publica sus estudios, es muy gracioso porque cuando publica las conclusiones y demuestran que la Tierra era achatada por los polos, efectivamente, y que la teoría de Newton era cierta, dicen, bueno, seguramente, y lo demuestran ellos matemáticamente, pero dicen, bueno, seguramente el razonamiento que dan para que la Inquisición no le metas mano es, seguramente estaremos equivocados, porque esto va en contra de lo que dice Dios, pero como no encontramos en dónde nos hemos equivocado, lo publicamos para ver si hay alguien que lo ve y nos lo dice. Sí. Bueno, no te preocupes, que ahora hay gente que lo niega, o sea, tú tranquilo. La Inquisición no hizo nada y ahora un youtuber dirá que es plana, tú tranquilo. Sí, te da un hitter No, es que yo tengo ahora con los terraplanistas un problema ahí. Sí, ¿no? Sí. Vamos a hablar de su trayectoria porque es muy interesante. Jorge Juan a los 3 años se queda huérfano de padre y queda bajo la tutela de sus tíos. Uno de ellos es caballero de la Orden de Malta y se va educando con él. A los 12 años ingresa en la Orden de Malta como paje del Gran Maestro de la Orden de Malta. Fíjate, de los 14 a los 16 realiza varias campañas contra los piratas berberiscos. Y a los 16, convertido ya en todo un experto marinero, yo no sé de verdad dónde estaba yo con 16 años, que estaba estudiando. Porque yo soy ¿Estaba estudiando? el segundo o tercero debut, no había hecho nada en vida. No, yo decidiendo si el viernes íbamos a una discoteca de estas light o al cine. Y esta gente estaba ya llevando campañas en la costa del norte de África contra sí, impresionante. Que la vida era diferente, ¿no? Pero y se moría mucho antes, pero madre mía. No, impresionante. En fin, convertido ya en todo un experto marinero, pide su vuelta a España y su ingreso en la Real Escuela de Guardiamarinas. De allí destacará desde el principio de entre sus compañeros por su facilidad para las matemáticas y otras ciencias, siendo apodado por sus compañeros con el mote de Euclides. Ojo que no es todo, que con 21 años de edad finaliza sus estudios de guardiamarina, después de haber navegado durante 3 años por el Mediterráneo, participando en numerosas expediciones, bien para castigar otra vez a los piratas berberiscos, o en campañas contra Orán, por ejemplo, o en la escuadra que acompañó a Nápoles para sentar en el trono al que entonces era don Carlos y más tarde. Estas las que hablamos antes, Carlos VII de Nápoles, sí. Entre otros maestros en el arte de navegar, allí coincidió con comandantes como el conde de Clavijo o el célebre don Blas de Lezo. ¿Qué te parece, Francisco? ¿Necesita España justificar ante los franceses la experiencia de Jorge Juan? No, yo creo que no, Yo creo que bueno, justificarla sí porque no conocen los franceses, pero una vez que den este currículum, yo creo que para adelante. Ya había vivido en 21 años más que la mayoría de lo que vivimos todos en una sola vida, madre mía. Sí. No, eso digo yo. Y volviendo con el tema, que no me quiero ir por las ramas. 21 años. Es nombrado por la corona española y se une a la expedición francesa que en 1734, junto con Antonio de Ulloa, parte hacia América. Esta expedición estaba patrocinada por la Real Academia de Ciencias de París a las órdenes del astrónomo Louis Gaudin y pretendía medir, como hemos dicho antes, un grado del arco del meridiano terrestre en la línea ecuatorial en América del Sur. Efectivamente, en la Real Audiencia de Quito, que es el actual Ecuador. Los franceses, como ya os he comentado, se retiran prematuramente de la expedición sin dejar acabados sus cálculos, que serán finalizados por Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que a diferencia de los franceses sí que permanecen en América continuando con los trabajos científicos. Gracias a sus cálculos, que aunque los digamos aquí en 3 palabras, implicaron, a lo largo, mientras estaban haciendo los cálculos, tuvieron que interrumpir porque sufrieron ataques indígenas o porque llegaba una expedición de ingleses a la costa y ellos eran al fin y al cabo oficiales de la marina y tenían que ir a combatir contra los ingleses y luego podían volver a seguir con sus trabajos técnicos en la selva. Les costó mucho tiempo, en fin. Pasaron 14 años en América trabajando, por ejemplo, Jorge Juan, como militar, como observador político y como científico al servicio de la corona. Lo de observador lo digo porque se le encarga un informe secreto sobre la situación en las colonias americanas que ya debía de empezar a inquietar a la corona española y que solo verá la luz en 1826, cuando los ingleses lo publiquen con el título de Noticias Secretas de América. Bueno, pues publicado está bien, posteriori, porque
Hay noticias secretas, bueno, eso ya eran noticias. Efectivamente, ya cuando Bien. vuelve a España, en 1748, el marqués de la Ensenada le asciende a capitán de navío y le reclama para su misión en Inglaterra, donde su labor de espionaje fue muy efectiva. Francisco, ¿qué te parece si le leemos a los oyentes las instrucciones que el marqués le da a Jorge Juan? Que se las da por escrito. Del 27 de octubre de 1748, ¿no? Ahí Esas. vamos. Reclutar a 2 oficiales subalternos o guardiamarinas que le apoyen. Procura por la maña y secreto posible adquirir noticias de los constructores de más fama en la fábrica de navíos de esa corona. Tratará la forma de ganar uno o dos de estos constructores para que vengan a Madrid y se empleen en la construcción de navíos para su majestad. En la misma forma se gobernará para enviar a Madrid un maestro de lona, otro de garcia y de instrumentos marítimos. Se requiere un perfil capaz de hacerse pasar por estudiantes de matemáticas. Jorge Juan se decide por Pedro de Mora y José Solano. Visitará los arsenales de mayor nombre en Inglaterra. Con el disimulo de una mera curiosidad, formará y remitirá planos de ellos y de sus puertos. Procurará indagar todo lo que se practique en los arsenales, así en puntos de economía y régimen. Hará y remitirá un plano de un navío de cada clase. Estará a la mira de los instrumentos de nueva invención y libros que se publiquen sobre la marina. En Inglaterra hay casas en las que se mantienen a los inválidos de la marina, y conviniendo saber todo lo que conduce a los fondos de que subsisten en régimen y circunstancias, lo avisará Jorge Juan. Se informará qué derechos pagan en los puertos de Inglaterra los géneros extranjeros a su entrada y los ingleses a su salida. ¿Qué fábricas son las que están dentro de Londres? ¿Qué exenciones gozan? Procura adquirir el secreto de más fino lacre, la manufactura de paños, bayetas y semipeternas. Solicitará haber tomado plano secreto de las colonias y fortificaciones que tienen los ingleses en América. Averiguará qué contrabando hacen en nuestra América y si lo sostiene su ministerio. Número de navíos que tengan armados los ingleses, para custodia de sus mares, colonias y arsenales, y de lo que además envíen a América y otros parajes, y con qué fines adquirirá las noticias que vengan de América, del comercio, especialmente del que se hace a América, número de navíos que regularmente se emplearán en él, y la de los convoyes que entren y salgan. En el caso de que no haya extraordinarios y que sea preciso dar noticias, las pondrá en cifra don Jorge Juan, sirviéndose de la que acompaña esta instrucción con la precaución de que no ha de firmar ni haberla en ella palabra clara, sino puros números, y en el centro, y no al principio ni al final de las fechas, y todo en números, frecuentará lo menos posible el Ministerio de Londres. Y aún, no, el ministro de Londres, no el ministerio, el ministro es el embajador, El ¿no? ministro de Londres, Sí, es el embajador, sí, porque era el amiguete del otro, el Richard claro. Juan, ¿no? Sí, y aún de acuerdo con él afectarán enemistad, o queja, o discordia, y se entenderán por escrito y hablándose a horas extraordinarias. Bueno, aquí tenemos un poquitín los 14 puntos que vimos. O sea, Sí, ahí, sí, 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 sin tanto desarrollo, pero si te das cuenta, son unos objetivos, iba a decir ambiciosos, pero yo creo que me quedo corto, vamos. a ver, Pero es que así toca todos los alguno palos. logra. A ver, queramos o no No, queramos, marrón. alguno logra. Si solo A ver, pones uno, yo si si soy pones Jorge uno, Juan, digo, pues a sus órdenes, pero madre mía, a ver cómo me apaño yo para hacer todo esto. tu jefe, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto Madre mía, solo? ¿La mitad? Vale, pues bien, madre pues. mía. En fin, para conseguir estos ambiciosos objetivos, usará apodos como Monsieur Momon en Francia, primero, y como Mr. Joshua o Mr. Sullivan en Londres. O sea, que Con su era trilingüe, o sea, hablaba perfectamente francés Sí, y sí, inglés. sí, sí. Esto es una cosa que nos vamos a encontrar mucho en los espías que se mandan. Pero ya no en inglés o en francés, es en No, de alemán. O sea, acento, de acento. ¿Mm? se manejan en todos los idiomas. Con su identidad falsa se sentó a la mesa de las más altas autoridades inglesas. Fue nombrado miembro de la Academia Inglesa, de la Royal Society. Tuvo que escapar disfrazado marinero en el 750, 2 años después de ser reclutado, 2 años, tras ser descubierto por las autoridades que habían detenido a uno de sus principales colaboradores, que era un cura irlandés llamado Lynch, ¿Mm? y al otro después, que era un marino mercante llamado Morris, que trabajaban para él. En su haber, puede exhibir que creó una red que le permitió traerse a más de medio centenar de técnicos y decenas de obreros cualificados con sus respectivas familias. Me pedían Copió y dos, ¿eh? mejoró, fíjate, Me copió pedían y dos mejoró, ya técnicos. te digo, madre mía, pues fíjate lo que trajo. ¿Mm? Más de medio centenar y decenas de obreros cualificados. Mejoró
copió y mejoró de los ingleses la división moderna del trabajo de los astilleros, que era lo que decíamos antes. No solo te hace falta copiar la máquina, sino la lógica que tiene el trabajo de los astilleros. Copió pieza a pieza los diseños de barcos y las investigaciones sobre el lacre y las primeras aplicaciones de máquinas de vapor para limpiar puertos, entre otros usos preindustriales, que era lo que comentábamos antes de dragar los puertos. Rebajó el enorme gasto de madera en la construcción de barcos que había en España, copiando y mejorando el sistema inglés y aumentando la calidad y resistencia de las jarcias y las velas y otros componentes navales. También informó de planes concretos de los ingleses para atacar a América, posiblemente las Malvinas, que también lo hemos comentado antes, consiguiendo las autoridades españolas abordar esa primera expedición, aunque como también has dicho tú, habrá una posterior crisis. Está claro que los ingleses la tenían entre ceja y ceja. Sí, Las Malvinas. Jorge Juan además va a ser director de la Academia de Guardia Marinas de Cádiz, donde también terminará de experimentar todas sus teorías sobre la construcción naval. Inspeccionaba desde la tala de árboles hasta la modernización de los arsenales y los astilleros, empezando por Cartagena. Su actividad tuvo tan buenos resultados que pocos años después los ingleses le devuelven la visita para estudiar y para espiar más bien las mejoras que ha realizado en el sistema de construcción de barcos españoles, porque al final mezclando las técnicas no fue un simple espionaje, copiar y ya está, no, lo que hizo es a ver qué hace mi enemigo y cómo puedo unir lo que él hace mejor con lo que yo hago mejor para crear un producto que supere al suyo. Eso, hablando de espionaje industrial moderno, que no fue catalogado como tal, pero bueno, sí que tuvo problemas. Hay un ejecutivo español que se llamaba Super López, que López de Restúa, creo que era el nombre auténtico, era ¿El de Volkswagen? Sí, pasó Volkswagen, pero era de Ford, me parece al principio, justo, era de General Motors y era español, llegó a ser super ejecutivo de Estados Unidos y él, entre sus métodos de innovación fue que los mecánicos, por ejemplo, de Ford, que hacían las ruedas, veían las ruedas de los demás coches, los que montaban los ejes, y así, no digo que copiasen, pero veían lo que tenían los demás y qué podían aportar ellos distinto o mejorando los sistemas. Para mejorarlo, claro. Y digamos, compraba a lo mejor 15 coches y los desmontaba y cada experto de la empresa miraba su especialidad, ¿no?, de todos los coches. Digamos, porque es importante eso, es decir, no es copiar, porque copiar es muy cutre y además nunca lo vas a hacer tan bien como el auténtico, ¿no? Claro, una copia es una copia. Es innovar, ¿no? Es saber qué hace tu competidor para analizar lo que haces tú y hacer algo nuevo y mejor. Sí, como dice el anuncio de Hugo Boss, innovate, don't imitate. Me quedó muy cutre, pero es eso, es innovar, no copiar, ¿no? Efectivamente. Al final Jorge Juan también funda el Observatorio de Madrid y el de Cádiz y se le encarga la dirección de la construcción naval española, llegando también a ser embajador de Marruecos. Me hacía gracia porque leía en algún artículo que se comportaba al filo de lo que tú dices como el CEO de una empresa actual. Acabó reuniendo en Madrid durante 2 meses a todos los técnicos extranjeros que se había traído, los reunió con los técnicos españoles y decidieron el sistema que iban a utilizar a partir de ese momento para crear barcos españoles. Sí. ¿Sabes? Y la verdad es que el resultado fue magnífico. Pero bueno, sigamos viendo a los espías españoles. ¿Qué te parece si vamos con Antonio de Ulloa? Vamos a Ulloa, sí. Otro gigante también. A los dos, digamos, a la parejita, ¿no? Que sí, van siempre juntos. Esto más. Dejaron ahí al Ecuador. Sí, aunque luego tuvo una vida diferente a Jorge Juan. Yo te cuento. Era tan inquieto como Jorge Juan, pero tuvo un desarrollo vital diferente. Ya con 13 años se une a la flota española que zarpa rumbo a América. Con 13 años. En esta flota estuvo sirviendo durante 2 años. Tras su vuelta a España ingresa en Cádiz como guardia marina y continuó atesorando experiencia en la expedición que partió de España para conquistar el reino de Nápoles para el futuro Carlos III de España, que sería en ese momento Carlos VII de Nápoles. Allí ya conoció a Jorge Juan y tras un año de servicio vuelve a España. Gracias a su experiencia y a su magnífica preparación teórica es elegido para ser enviado a la expedición científica que Francia había organizado, pero esta vez, a diferencia de Jorge Juan, que va como matemático, Antonio Ulloa va como biólogo naturalista. En este caso, Jorge Juan tenía 19 años, tenía todavía 2 años menos que Jorge Juan, y fue ascendido a teniente de navío. Pero una pregunta, ¿realmente era biólogo o era tapadera para ir? Es que esta gente era muy listos, un poco renacentista, es decir, eran científicos y les interesaba básicamente todo, pero sí, fue un gran biólogo.
Fue un gran biólogo y en América estuvo también bastante tiempo, desarrolla esa labor. Pero si te fijas ahora y te voy contando lo que va haciendo a lo largo de su vida, te das cuenta pues, de que valieron un poquito para todo, No, es que, sinceramente, porque tenían un conocimiento científico muy amplio. sí, es que acabo de ver una cosa que acabo de quedar alucinando. Sí, es que, a ver, en A el lo mejor siglo lo descubriste XVIII, tú, pero lo sabes tú, pero fue el que descubrió el platino. sí. Sí, sí, yo Sí. acabé. Entre sus muchos méritos está Sí, sí, ese. sí, 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 sí. Sí. Aparte de ser un gran científico, además fue un excelente militar. O sea, Ujú. colaboró, por ejemplo, en las mejoras de las defensas costeras cuando estuvo en América, en Perú y en Chile. Al regresar desde América a España, su barco es apresado por los ingleses. Él tira toda la documentación secreta, pero deja la científica. O sea, Ujú. lo que era la información sobre informes secretos sobre América y tal, lo tira por el barco, pero queda la científica. Y es llevado a Inglaterra, donde cuando es analizada la documentación que lleva, los ingleses dicen, madre mía, esta persona, y le hacen también miembro de la Royal Society, que esto habla muy a favor de los ingleses en el sentido Sí, de que sí, sí, en cuando ese aspecto sí. se trata de ciencia, ellos no distinguen por nacionalidad, sino por sabiduría. Ujú. Finalmente, además, es liberado y devuelto a Madrid, pero ya habían pasado 11 años desde su inicio del viaje, y es ascendido cuando vuelve a capitán de navío en España. Ensenada le encarga recorrer el continente europeo cuando vuelve a España para tomar conocimiento de los últimos avances científicos. Y la verdad es que las instrucciones como espía también yo es que creo que es muy bueno cuando hablamos de cada Sí, espía sí. ver lo que se le encarga a cada espía. ¿Qué te parece si A ves ver, tú vamos a ver, sí, qué se sí, le encargaron? las tengo aquí, vamos a ver si se parecen mucho a las de Jorge Juan o hay algunos matices A un ver, poco distintos. Ahí van. Al principio son más cortas ya. sí, Tendrá mucho cuidado de soltar en las reuniones sociales a las casistas en los países extranjeros algunas especies como que las rentas reales en España son cortas y que eso ha menguado su ejército y que aunque se esté cortando madera para hacer barcos es muy dudoso que lleguen a buen fin por falta de marinería y de fondos, pero de América ha de ser otra idea. Si se habla de sus plazas, se dirá que están muy bien fortificadas, bien guarnecidas de tropa y de artillería. Ahora, aquí empieza, mira, donde tenemos poco, di que tenemos mucho, y donde hay mucho, aquí hay poco. De es hecho, que es claro, otro aspecto muy importante del espionaje, la claro, desinformación. claro, estaba claro que seguro que algún espía, caminante, viajero, erudito de estos también, inglés o francés, iba a pasar por España, ¿no? Claro, Y iban a ver la madera mojada en algún sitio. claro. Pero por si Tenían acaso, espías en la propia que, corte. claro, que es imposible lo de la madera ocultarlo, porque es mucha. Claro. Vas a decir, vale, hay madera, pero no hay marineros, o sea que tienes razón, está muy bien. Efectivamente. Sí. Además, le encomendó también dar información sobre los mercados, observar la industria textil inglesa, que comienza la revolución industrial, etcétera. La labor de Ulloa presenta la peculiaridad de que además del espionaje y la captación de nuevos conocimientos, como el aspecto de Jorge Juan, por ejemplo, en este caso, y por donde la corona se dedica a desinformar, que es lo que estamos diciendo, que es uno de los aspectos básicos del espionaje. Y junto con Jorge Juan, pues fueron dos de los grandes espías sabios de España, aunque no fueron Sí. los únicos. No, sabios, no, o sea, para mí esta palabra es corta, o sea, eminencias, o sea, porque unos, o sea, entre los dos acabaron con la pelota del mundo y la convirtieron en achatada, ¿no? En naranja. También creo que tiene Efectivamente. algo que ver con el metro, porque el metro en aquel momento se definía como una millonésima parte, algo así, del meridiano. Entonces sí que están Sí, ellos claro. con el Gracias a metro. establecer la dimensión exacta del grado de la Tierra, se puede establecer también Claro, la dimensión exacta del metro. 10 millonésima parte, lo acabo de buscar ahora mismo por Madre acá. mía. Y claro, si ellos calcularon el metro, pues fetén. Y ahora está ahí en Francia, ¿no? Pero que hay un problema, ¿no? No, yo creo que fue el metro, el kilo, uno de los dos, no, el kilo, sí, es verdad, el kilo no vale ya la referencia porque menguó o algo así. Mm, Algo pasó, sí, 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 lo tenían en una caja de cristal o algo así, el mm. primer metro, el primer kilo, y algo pasó. Entonces hay que hacer otro cálculo para calcularlo. Fueron los científicos impresionantes. Por Sí, ejemplo, sí. seguimos con Ulloa. Ulloa fue el fundador del Estudio y Gabinete de Historia Natural, que fue el antecesor del Real Gabinete de Historia Natural, que es el actual Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Observatorio Astronómico de Cádiz, del primer laboratorio de metalurgia del país, así Ujú. como miembro de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, la Academia Prusiana de las Ciencias, conocida como la Academia de Berlín. Pero Y estuvo fue, también ahí viviendo y no, en los o viajes se que lo hacía, dieron. Vale, vale. iba viajando por toda Europa y el prestigio a nivel europeo que este señor tenía, pues hizo que le Ujú. fueran dando estos cargos en diferentes
academias. No va a ser el único con el que nos encontremos, ¿eh? Claro, aquí Jorge estamos Juan, por hablando ejemplo, como fue si, nombrado como miembro si de la un premio, Academia Inglesa. Federico, como si un premio Nobel actual ¿Mm? fuese espía. Claro, sí, 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 una pues, persona con esa preparación científica. sí. Y no es el único, ya te digo que ahora vamos a ver más adelante a otras personas distintas que también son nombrados miembros de las academias europeas por su capacidad técnica y científica. O sea que cuidado con los espías españoles que los mandábamos bien formaditos, ¿eh? No iba Sí, cualquiera. sí, no, esto no era la típica chica bonita para sacar información, ni el asesino de bares para Sí captar que ahí entre los... No, tuvo una estos eran... trayectoria muy curiosa, porque es que Ujú, se encargó de cosas tan dispares como, por ejemplo, como la dirección de unas minas de mercurio en América, donde se ujú. enfrentó a mineros y funcionarios en su empeño por recuperar la productividad. También se dedicó al estudio de mejorar el sistema de correos entre España y sus colonias americanas. Sí, Que de hecho hasta tiene un libro publicado sobre eso. sí, sí, Se llama publicó un libro Modo y de además, facilitar los correos de España con el Reino de claro, Perú. porque el correo llegaba a Cuba y desde Cuba se distribuía, creo, estoy hablando de memoria, Ujú, a toda América. Entonces este hombre dijo, vamos a ver, la gente que vive en La Plata, en el extremo sur de América, tarda el doble en recibir el correo que si hubiera una línea de correo que llevara directamente el correo entre España y el Virreinato de La Plata. lo Y al manda a final Buenos Aires, sí, consigue, sí, sí, sí. claro, y al final consigue que se cree una línea de correo directa para esta parte de las provincias del Virreinato de La Plata, mejor dicho, Sí, sí. y consigue mejorar en ese aspecto mucho la vida de la gente que vivía allí. Ujú. También fue nombrado, además, esto es muy curioso, gobernador de la recién incorporada Luisiana entre el 766 y el 768, aunque fue expulsado por los colonos franceses que no Ujú. aceptaron las restricciones que Ulloa les pretendía imponer a su comercio. Tuvieron que volver después con militares para volver a imponer el poderío español en la Sí, zona, sí. porque así de momento le echaron los franceses. Y No, luego no, no sabía yo que yo había sido el primero, no lo sabía. Mira. sí, los cargos que desempeñó relacionados con la Marina fueron innumerables. Organizó la flota del Virreinato de Nueva España. Organizó la creación de un nuevo astillero en Veracruz. Participó en el sitio de Gibraltar en el 79. También trató de recuperar la Florida para España y fue hasta 1795 director general de la Armada Española. Podemos ver Ujú. que tanto Ulloa como Jorge Juan fueron grandes funcionarios al servicio de la corona durante prácticamente toda su vida y que gracias a su labor y a la de otros hombres, claro, como Ensenada, el propio rey, se consiguió el objetivo de construir en 8 años 60 navíos y 65 fragatas que pudieran Impresionante, sí, sí. los ingleses, barcos como el San Juan de Nepomuceno o los 12 apostólicos, construidos en cadena y a la vez, y aguantaron 40 años en vez de los 12 o 15 que suelen aguantar los navíos antes de ser enviados a astilleros para ser reparados en profundidad. Estaba buscando a ver si los barcos estos de Mm, los 12 apóstoles, no, estos son anteriores, no, estaba buscando a ver si tenemos en los apostólicos. nombres. Sí, Los 12 apostólicos, pues mira, creo que el glorioso era uno de ellos. no sé, los nombres de los Normalmente apóstoles, ¿no? los barcos en el 18 tenían una doble nomenclatura. Por un lado tenían el nombre, por ejemplo, como el glorioso, ¿vale? Y por otro lado tenían el nombre del santo al que se acogían. Entonces tenían doble nombre, la mayor Sí, parte bueno, de los claro, barcos. si buscamos, por ejemplo, aquí barco, navío San Mateo saldrá, no, no, San Mateo no, Claro, navío será San Mateo, San pero San Judas, Mateo San tendrá Juan, un sí, 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 segundo sí, barco. sí, sí. Cada barco se acogía a un santo. Sí, sí. De hecho, sí, en España había muchos, históricamente casi todos tenían nombre santo, la mayor parte de ellos, sí, o de virgen, sí. Mm. Eh, ¿Qué más podemos hablar un poco de esta obra que hicieron ellos? Yo creo que nos pasaríamos ya a ver un poco más que Jorge Juan se dedicó un poco en la corte, ¿no? A hacer fake news, ¿no? Y a traer alguna cosa que no quedó claro diferenciado de Jorge Juan, ¿no? O sea, alguna cosa que Sí, suena a ti, Federico, que haya Jorge traído Juan él. es más un espía más en el sentido clásico, que va a Ujú, un país y a por la información, crea una red de espionaje, se trae a gente ilegalmente, tiene que salir huyendo en una fragata mercante disfrazado de marinero para llegar a Santander porque las autoridades inglesas le persiguen, ujú. mientras que Antonio de Ulloa es un desinformador. Aparte Sí, sí. de ir a captar también conocimientos científicos, más que militares, es un desinformador Ujú. que acogiéndose a su prestigio científico y a la buena acogida que tiene en las diferentes academias y ambientes cortesanos en toda Europa, lo que se dedica es a desinformar en Sí, Europa. sí. Ujú.
y a Sí. despistar. Pero no fueron los únicos, Francisco, No hay fueron más, ¿no? Porque eso que te los decía yo, espías fueron, sí, fueron muy numerosos y es imposible hablar de todos ellos como se merecen. Lo hemos comentado antes del programa. ¿Te acuerdas que te he dicho que el espionaje en el 18 es un mundo muy poblado? Pero bueno, vamos a hablar de los más ahí importantes. Federico y oyentes, aquí estamos hablando de la época de Ensenada, pero después en el siglo XVIII, también con Carlos III, hay Florida Blanca, que también da mucho juego en ese tema, Eso es, y sí, ya las cosas estoy van yo evolucionando. moviendo mis hilos en lo más oculto de los servicios secretos españoles para tratar el tema. Con Joaquín Peñablanco, que ya hicimos un par de podcasts con Chinchina, y vamos a meternos también en en esta Pues me línea. parece estupendo, porque ya te digo que en un solo programa es casi imposible dar un panorama muy completo del tema, porque da para mucho, ¿eh? Da Sí, para sí. mucho, ¿No? da para mucho. Y cambio de incluso de guerras, de orientaciones Sí, mira, de- de hecho, fíjate, se produce hasta dentro del propio siglo una evolución. Al principio, antes que nada, es necesario que con el paso, decir que con el paso del tiempo y con gran parte de los barcos que hacían falta construidos, el espionaje va tomando una faceta diferente. Ahora se busca un perfil de espía más científico. Se elige a Ujú. personas con una carta de servicios eminentemente académica más que militar. Se busca un conocimiento que permita tener una mejor artillería. Y para ello se hace necesario tener la tecnología punta en todo lo relacionado con la extracción de minerales y con Sí, la sí. metalurgia. Se envían espías a formarse al extranjero para que manden a España las técnicas de fabricación de los mejores cañones de sus rivales y para ello es necesario enviar, como he dicho, como espías a científicos puros, personas que sean capaces de asimilar los conocimientos muy especializados. Sí, El sí. primero de ellos, en el que me gustaría centrarme, es un joven, pues murió el pobre jovencísimo, que se llama Ramón María de Munive. La verdad que no tengo, nunca he oído hablar de él. ¿No? Tiene que ser muy Pues interesante. es muy curioso porque fíjate, era hijo del fundador de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, el conde de Peñaflorida, Ujú. que le recomienda al ministro como candidato ideal para viajar y traer a España los conocimientos que la industria metalúrgica española necesitaba para modernizarse y estar a la altura de sus homólogos europeos. En Hombre, España en ese momento lógico, la claro, industria metalúrgica estaba allí, claro, lógico en un vasco el claro. interés digamos, la metalurgia militar, ¿no? Lógico y Eh, claro. Y porque ese es una cosa, los oyentes a lo mejor esto no lo eso. saben, hasta esta época, hasta 1750, casi toda la artillería y armas se hacía mucho en el País Vasco Sí, y se trajo, por ejemplo, en Asturias, que se hace la fábrica de armas de Trubia, creo que se sí. hace en esta época, espera. Ahí cerquita de Oviedo. Sí, sí, sí. La Trubia, después hizo otra en Oviedo, que es la de la Vega. Creo que se fundó más o menos en esta época. Espera, perdonad. Es Sí, una época de desarrollo sí, armamentístico. 1795, sí, justo, sí, un poco más tarde, pero lo interesante es que se trajeron a vascos con sus familias Claro. y tienen Pero los apellidos. Yo conozco bastante gente asturiana con apellidos esta vascos. industria vasca se articula políticamente en torno a la Real Sociedad Vascongada, amigos del país. Ujú. Es decir, el gobierno recurre a esta Real Sociedad porque detrás de esta Real Sociedad Vascongada lo que ahí está es la industria vasca. Sí, El sí. conde de Peñaflorida era un industrial vasco. Castejón era vasco. El siguiente ministro de la Marina que habrá después de Ensenada, creo recordar, o uno o dos después, es Ujú. vasco. Conoce perfectamente ese mundo. Conoce a quién tiene que recurrir allí. Sí. Entonces, mandan a Ramón María de Munive, que era uno de los hijos del conde de Peñaflorida, y este chico se forma en Europa, donde viaja con tan solo 18 años. No, de Se va a veras, ¿no? formar, se va a formar fundamentalmente en Francia, en Alemania, en Países Bajos y en Suecia, desde donde envía el contenido completo de sus estudios a la sociedad vascongada, firmando como amigo viajero. O sea, lo hacía. Sí, Fue sí. el primer alumno español de la Escuela de Minería de Friburgo. O sea, ya no solo se tenía en cuenta cómo se hacían los cañones, sino la mejor manera de extraer ese mineral y de Sí, sí, no, gestionar no, las claro, minas para claro. sacarles el mayor rendimiento económico. Sí, esto es muy importante porque, por ejemplo, en el carbón, para poder hacer acero en el futuro, no vale el Ujú. carbón directamente, hay que hacer un proceso que es el coque. ¿Ves? Claro. Y sí, que claro, si esto te va todo unido, claro. Lo puedes hacer, pues, sí, sí. Y la cantidad de carbono que hay en la mezcla, todo eso, claro, va todo asociado al carbón, sí. Pues fue el primer alumno de esta escuela de minería. Y ya no solo estuvo allí, sino también estuvo en Austria, estuvo en Holanda, estuvo en Dinamarca,
y remitiendo a Vergara, que era la sede de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, todas las informaciones valiosas, los planos, los croquis, los manuales, todo lo que hay en sus manos nos remitía a Vergara. Fue académico en Alemania, en Estocolmo, secretario vitalicio de la Real Sociedad Vascongada, etcétera. Murió a los 23 años. No, pero, o sea, realmente estuvo muy joven, viajando. Sí, murió jovencísimo. Y su labor fue clave en el desarrollo de la modernización de la industria metalúrgica española, investigando en la documentación de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que estuve investigando un poquito sobre su figura, porque no conseguí saber de qué murió este hombre. Estaba investigando un poco sobre su vida. Y descubrí en uno de los discursos que se afirma, te leo textualmente, que la muerte de Ramón María no desanimó para nada al conde de Peñaflorida, que envió al siguiente de sus hijos a Europa, acompañado de otros 2 estudiantes para que siguieran con la labor que Ramón María había iniciado. Y en uno de sus discursos se afirma que gracias a ellos, además de las notables mejoras en la agricultura y en la industria textil, y ya leo textualmente, gozamos ahora de excelentes fábricas, donde se trabaja un acero tan fino como el de Inglaterra. Y también tenemos la conversión del hierro en acero comparable a la de Alemania. Sí, claro, es que es lo vital. El tema a lo mejor fue esos estudios en la minería, aunque el oyente no le dé cierta relación, es importantísimo para convertir el acero. Es decir, van estrechamente. Sí. Es decir, que eran jóvenes viajeros que tenían la doble misión de formarse, pero también de actuar como espías. Sí. Mandaron hasta los manuales con los que se formaban en clase. Mandaron mejoras en la agricultura, en el entorno que ellos apreciaban cuando salían al campo, detalles sobre la industria textil, sobre las canteras, avances en medicina. Sí, todo, su objetivo fundamental, fíjate todo lo que pillaban, aunque su objetivo fundamental era conseguir los últimos avances del momento en la industria metalúrgica y en la minera. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para conseguir tener los mejores cañones y proyectiles con los que dotar a los barcos y a los regimientos de tierra. Sí, lógico, sí. Y es en esta línea también en la que vamos a continuar hablando de otro de los personajes y de los grandes científicos que hay en la Ilustración española y de los grandes olvidados, que son los hermanos de Lullar. Sí, esto, los hermanos de Lullar. De Lullar, yo decía que es el apellido de Lullar, ¿no? Va junto, ¿no? Sí, es un apellido por lo visto que tiene origen francés y lo he visto escrito de diferentes maneras. Ajá. Y claro, son 2 hermanos porque esto es algo que me llamó mucho la atención, viendo redes de espionaje, ¿no? En todo esto, incluso en la actualidad, de estos terroristas de Al-Qaeda, muchos hermanos, porque claro, al final no hay mayor fidelidad, ¿no? ¿De quién te vas a fiar más que de un hermano? Pues tiene toda la lógica. Lo curioso además es que en este caso, de los 2 hermanos de Lullar, solo uno de ellos, el mayor, Juan José, sabía que su viaje de estudios era en realidad una tapadera para su labor de espionaje. Fausto, que era el menor, nunca lo supo. Pues entonces no lo supo. No era una célula durmiente y un pringao. Sí, así es. A Juan José de Lullar, que es un gran desconocido, como he dicho, de la Ilustración española, lo envió el nuevo ministro Castejón, que era vasco de origen y perfecto conocedor de la industria metalúrgica. Ahora, como hemos dicho, la clave está en tener la última tecnología sobre los metales y en conseguir que estos tengan la mayor resistencia para hacer los mejores cañones posibles. Entonces, ¿qué se hace? Se le envía junto a su hermano, Fausto, a donde había estado antes Munive, a la famosa Academia de Minas de Friburgo, que era el primer centro de enseñanza sobre la materia a nivel mundial. Eso sí, antes de ir, el ministro le entrega unas instrucciones, al igual que a nuestros anteriores protagonistas. Si te parece, Francisco, las lees porque son muy entretenidas, la verdad. Sí. A Juan José de Lullar es un gran... No, espera, aquí está. Tendrá siempre presente el secreto inviolable que tiene jurado sobre el verdadero objetivo del viaje. Vamos a ponerlo ahí entre comillas, lo tenemos todos claro, espiar. Pasará cuanto antes a Sajonia a estudiar a fondo la metalurgia y la ciencia de la fundición, sin distraerse ni robar tiempo al estudio de la fundición del hierro. Esto después explico yo esto. Tiene miedo el ministro de que se distraiga en otras materias. Bueno, esto es como los Erasmus, ¿no? Actuales, ¿no? Hay que dejarse muy claro que van a estudiar. Pasará una temporada en la fábrica de cañones de hierro de Stackelberg, en Suecia, en donde procurará integrarse a fondo de su arte, y desde Suecia pensará en introducirse en las fábricas de carbón en Escocia, haciéndose pasar por el alemán. Bueno, este chaval, la verdad, o sea, si podía hacerse pasar por el alemán y todo... hasta alemán, madre mía. Sí.
No, estoy yo alucinado. Era la fábrica esta escocesa de Carron, era donde se supone que se hacían los mejores cañones Sí, ingleses. De hecho, los marinos españoles decían que cuando te pegaban una carronada, era que te habían pegado con un cañón de estos, ¿sabes? Lo tenían, cuando decían carronada era como que te habían pegado fuerte. sí, no, es que Era, había por- un cañón que era la carronada, que era un pues, poco distinto. Tenía, en vez de... A ver, era el hecho en esta fábrica. sí, pero llegaron a inventar un cañón distinto, que es la carronada. Es un cañón que en vez de tener ruedas, como que Ajá. era fijo y tenía un raíl por el que se Ah, propulsaba hacia atrás y adelante y se parece un poco a un mortero. fíjate. Buscas carronada, oyentes, Eh, si buscáis, creo que hay una imagen, la carronada, y lo veis. Si pones carronada en mm, Google, sí, veis la imagen, es una especie de cañón más corto y tiene un sistema muy distinto de ¿cómo se dice eso? Porque va a ir el nombre, de curreña, de lo que se agarra la base del cañón de madera. No me acuerdo sí. el nombre. Es muy distinto, no es el Sí, claro, sistema. lo estoy viendo, sí. Esta es la carronada. Si te fijas, es muy Es corto. cierto. Pues es curioso, porque durante el viaje con su hermano van y descubren que los cañones suecos, los de Stackelberg, Ujú. eran mejores que los ingleses y que además la fábrica de Carron se hallará cerrada a cualquier visita externa. Sí, Así que Juan José se va a quedar en Suecia aprendiendo el arte de la fundición de los cañones y Fausto es retornado a Vergara, ujú, donde se le da una cátedra de mineralogía. Con lo que que no sabía que estaba espiando, sí, con lo que aprende Fausto, que además, por cierto, sí que aprendió alemán perfectamente porque se casó con una alemana, se consigue forrar y estuvo estudiando mucho tiempo en Alemania, se consigue forrar de bronce los barcos españoles para aumentar así su duración y velocidad sin recurrir en ninguna medida a la ayuda extranjera. claro, es que esto era el sistema británico que habían inventado los británicos de cubrir, porque aumentaba, digamos, La disminuía la velocidad y la ascensión del agua resistencia, ¿no? y quitaba también ¿cómo se dice esto del nombre? La carcoma, La sí. carcoma, los bichitos estos que se ponen en la madera, sí. Ujú. Sí. La broma. La broma, eso, justo, No era la eso, broma, sí, la sí, broma, sí. la broma, sí, sí. Bueno, lo curioso de estos hermanos es que eran realmente apasionados de la química, era lo que realmente les apasionaba. De ahí que en las instrucciones que se le da se le dice que se centre en lo que se tiene que centrar, porque su tendencia era siempre a la química. Sí, sí. Entonces, justo juntos obtienen el wolfranio. Ojo, que esto es Ujú. súper importante y no les está Hombre, reconocido. Que sí. sirve para hacer aleaciones que aumentan la dureza y la resistencia de los cañones y de Pero, cualquier metal. ¿lo Además, que nos descubrieron permite hoy en ellos? día el maravilloso invento de la bombilla, Sí, sí, porque sí. las bombillas están hechas con esa materia. O sea, que el wolframio lo descubrieron ellos. Sí, el wolframio lo Claro. descubrieron ellos a través de unas pistas que le dio en la fábrica de cañones de Stoltenberg un Ujú. técnico sueco. El Él era un wolframio, apasionado de la para mineralogía. claro, los oyentes, puede que los más jóvenes no sepan lo que es, pero si les digo tungsteno, Porque es ya que ahí está la suena cuestión. más. Los ingleses le Sí, cambiaron el nombre para apropiarse de la invención sí, unos sí, sí. años después. Pero lo Y inventaron esto ellos. es muy famoso el wolframio gallego que usó Hitler para sus cañones en la Ese es, Segunda Guerra Mundial. Sí, ese sí. es, ese Y es. para el blindaje de los Además, carros, sí. no sé dónde he leído que además que es el único mineral que no se encuentra en su estado en la naturaleza, sino que se saca de otro mineral. Sí, sí, hay que hacer un proceso químico. Sí, sí, es un Bueno, proceso, sí. sí. Interesante, ¿no? Pero Curiosamente, no sabía que había sido un español que... los hermanos de Luyar fueron. Ujú. Curiosamente, al final descubrieron que en las fábricas suecas hacían mejores cañones que las escocesas. Entonces, España se benefició enormemente de los conocimientos y técnicas que estos hermanos traerán a España. Y a pesar de su labor, el gobierno no le gustó que a pesar de las estrictas instrucciones recibidas, Juan José se dedicara más a la mineralogía, que era su verdadera pasión, que al espionaje. Por lo que al final desde Madrid se le acabó enviando a América a poner en marcha unas minas de plata en Colombia, donde fallece en 1796. Básicamente le dijeron, ¿te gustan los minerales? Pues ¡Hala, vas ahora, a te ver vas a muchos! enterar. Vas a ver muchos tú, Joaquín. Ala, vete a la selva Sí, y allí por malaria, pues le pasaba a sí. muchos peninsulares cuando llegaban a América, que No, acababan cayendo por enfermedades tropicales, porque no sí. están acostumbrados. En fin, es un triste final pues para alguien muy valioso, la verdad. No, de Y hecho, si nos estamos fijando en los espías estos que no son los famosos, murieron todos muy jóvenes. O sea, sí, sí, sí. Este a los 42 años, Francisco, aunque bueno, no todo así va a ser tan serio y tan trágico. También nos podemos reír un poco. Si vamos a quieres, cambiar un te poquitín. cuento una historia de espionaje que es el perfecto modelo sobre lo que no debe hacer y lo que no debe ser un espía. Así acabamos el podcast, que ya llevamos un ratito largo, ¿no? Sí, 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 los oyentes
seguro que les gusta un poquitín. Este me imagino que va a ser uno de esos Vive la Virgen, ¿no? Sí. Estos Este que ya no son de los guays, ¿no? sí, disoluto, es como más de letras. Estoy hablando de Leandro Fernández de Moratín, el famoso autor del Sí de las niñas. ¿Ves? Te voy a decir yo que era el sí de las niñas. Este, es Suena, sí, sí. este señor fue una persona, vamos a decir, iba a decir un pieza, pero no se puede decir esto en un podcast, ¿no? Sí, sí, No, en este sí. no queda correcto, ¿no? Sí, una pieza Es artillería, el, sí se puede decir. es el ejemplo de lo que no se debe hacer un espía. Moratín, que Mm. antes de ser enviado al extranjero y de jovencito era un suplicante profesional, ¿qué quiero decir? Pues que a base de pedir y de pedir a la corona había conseguido bastantes ingresos, por ejemplo, de Florida Blanca, y Joder. pequeñas pensiones como capellán de la iglesia de no sé qué, favorecido diácono de la iglesia de no sé cuántos, tenía las órdenes menores tomadas. En fin, y ya le digo que era un suplicante profesional. De hecho, lo he visto así calificado en algunos artículos que he leído sobre él. Entonces, pronto se hizo con el favor de Carlos IV, le entró por el ojo a Manuel Godoy, que ya a finales del siglo le elige para que consiga información en un gran viaje que le va a becar por Londres, toda parte y alguna otra ciudad inglesa, por Francia, por Alemania, por Suiza y por Italia. No, este ganó una beca de estudios impresionante. Vamos, Es un chollete, este. con una considerable suma de dinero Sí, y sí. las mejores cartas de representación para que pueda acceder a los mejores salones de Europa. Pero espías un poco de vez en cuando, ¿eh, campeón? Y no me hizo caso, ¿no? El viaje duró 5 años y se gastó todo el dinero, pero a su mandante no le mandó nunca ninguna información valiosa, escudándose en que, por ejemplo, en Inglaterra, en que no sabía inglés. Eso sí, lo que sí que hizo fue enviarle a sus amigos cartas en las que le contaba cómo bebo cerveza, cómo me paseo por Hyde Market, o cómo es el Covent Garden, cómo me solicitan a Turpian, que eso es solicitar requerir sexualmente a un eclesiástico. Eso es solicitar a Turpian. Cómo oigo misa, etcétera. Gracias a este viaje, eso sí, Moratín, que era un gran observador de la sociedad que le rodeaba, dejó agudos escritos sobre la sociedad y sobre la cultura de los países que visitaba y aprendió muchísimo teatro. No consta en ningún sitio que llegara a enviar a España ninguna información científica o política de valor, pero sí que se gastó durante el viaje toda la suma asignada y a su vuelta, lejos de ser castigado por Godoy, que ya le había concedido restas eclesiásticas, aparte de las que ya tenía, le nombró además en 1796 secretario de Interpretación de Lenguas y en 1799 director de la Junta de Dirección y Reforma de los Teatros. No le fue mal. Para no hacer nada, nada, esto llegó alto. Moraleja, se puede llegar muy alto en España sin hacer nada. Siendo un suplicante profesional, eso sí. No, eso es importante, ¿eh? Y suplicar bien y sí, por lo visto, y dando bien la píldora. Los artículos que ha leído sobre él se dice que era una persona que estaba muy obsesionada con su estabilidad económica y muy interesado en todo el tema del dinero y de conseguir, a pesar de no venir de una familia pobre, que venía de una familia bastante acomodada, estaba bastante preocupado por el tema del dinero siempre, curiosamente. También trabajar también. Sí, trabajar no. Trabajar no. Conseguir rentas. Ya que te pagaron 5 años de espía, al menos decir, mira, cuando estuve ahí a Turpian en un sitio, vi al fondo un castillo, tal, y tenemos cañones. Nada, ni una sola información de utilidad. Bueno, sí. Yo creo que, Francisco, con este espía no vamos a aburrir ya más a los oyentes. No, aburridos no creo que hayan estado. Yo creo que aprendieron mucho sobre la historia de España en la primera mitad del siglo XVIII, más o menos ahí, de Felipe V un poco hasta... la segunda, sí. Sí, toda la segunda, sí. Moratín ya es casi del final, sí. Pero yo creo que este podcast se va a complementar con el que ya tengo yo más o menos ahí pensado sobre la época de Florida Blanca, y encontraremos el momento, los dos podcasts unidos, o sea, no unidos, sino separados, pero unidos temáticamente. Conoceremos los espías de la oscuridad, ¿no? Esos hombres de las sombras en el siglo de las luces. Yo creo que vamos a rompernos el mito, ¿no? De estos hombres que trabajaban en los bajos fondos, encubiertos entre la oscuridad, a ver que se reunían en las altas élites de la sociedad, hablando, o sea, con los académicos ingleses sobre los meridianos de la Tierra, mientras tenían reuniones con marineros en el puerto
para ver si conseguían que se pasasen a España para enseñarnos sus conocimientos navales, ¿no? Es muy interesante el podcast, la verdad, Federico. Muchas gracias. A los oyentes, eso, ya saber que va a haber una continuación con Joaquín Peñablanco sobre los espías de Florida Blanca. Y a ti, Federico, te digo que esta es tu casa. Cuando quieras hablar sobre historia, ya sea de tu amada Roma y de mi amada Roma, o de otros momentos como este, que seguro que tienes también ahí más temillas para contar un poco de historia militar o vinculado con lo militar, ¿no? Es decir, también los oyentes, quiero que entendáis que cuando hablamos de un blog de historia militar, no nos vamos a cerrar solo a batallas. Este caso de espionaje nos sirve, pero también a veces entender las políticas, la diplomacia e incluso las culturas de los países que llevan a la guerra, ¿no? Os digo que es muy amplio, como también puedo decir que hay muchos podcasts que son de historia y solo hablan de militar, ¿no? Pues aquí vamos a ver, algún día robaremos temas a otros, ¿no? Y hablaremos de historia política o de historia económica incluso. Es que si no se entienden los procesos y cómo va evolucionando a nivel científico, técnico, económico, la historia, no se puede entender tampoco luego el resultado de las batallas, ni... No, es necesario entenderlo todo en un conjunto. De hecho, yo tengo la idea de que siempre que se hable de una guerra o se trata de una guerra hay que entender todo, el contexto económico, moral, ético, intelectual, todo, el sentido de la vida de la gente, ¿no? Un soldado del siglo XXI, su sentido de la vida no se parece nada al sentido de la vida de un soldado de Roma, el sentido del honor, ¿no? Todo eso es muy distinto. Efectivamente, Francisco. Pues nada, Federico, ya sabes, aquí es tu casa, cuando quieras, estás invitado, tú solo tienes que picar a la puerta y entramos. Un placer, lo haremos y espero que con este podcast hayamos traído un poquito de luz a esos gigantes olvidados que tiene nuestro siglo XVIII, que está lleno de ellos, por lo menos algunos de ellos haberlos rescatado un poquito del olvido. Yo creo que sí, seguro que la gente ahora va a estar intrigado en Jorge Juan y Ulloa y por ejemplo, su papel en algo que todo el mundo nos puede interesar, ¿no? Por ejemplo, en la forma que tiene nuestro planeta, que fueron unos españoles que lo descubrieron, y el platino, el wolfranio. Lo mismo el platino y el wolfranio me acabas de matar porque la verdad que sí, que no sabía que había sido en español, y sobre todo el wolfranio, dice, pues, habiendo tanto en Galicia y tal, todavía puede ser, ¿no? Pero el platino, la verdad que sí que es muy interesante que lo haya descubierto un español. Pues nada, muchas gracias, Federico. Esta es tu casa y como miembros de Divulgadores de la Historia hemos divulgado la historia esta vez de España, ¿no? Del siglo XVIII. Como debe ser. Sí, efectivamente. Pues muchas gracias. Y muchísimas gracias. Para acabar, como siempre, os recuerdo a todos que esto es Bellum Artis Podcast, la versión hablada Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com. Os invito, como siempre, a varias cosas. A dar al corazón o a me gusta en vuestro reproductor de podcast, compartir este programa si os ha gustado en vuestras redes sociales para que lo escuche más gente y disfrute de la historia militar, y también que conozcan un poco los españoles y los americanos y hispanohablantes la historia de España y cómo se vincula en el siglo XVIII con el mundo entero. Y nada más, como siempre, si os ha gustado el programa nos lo decís, si tenéis alguna pregunta que podamos responderos después también, y nada más, muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo a ti, Federico. Gracias a vosotros y un saludo muy grande.